Hoy vamos a leer nuestro artículo que publicamos en Nexos, lo cual hace que, como aquí dice este tuitero facho, nos hace un think tank. Ya no somos podcasters, no somos troles, no somos somos un think tank. No importa que estemos batallando con un micrófono chafita, claramente somos millonarios por Soros. Sugar Daddy Soros. Sugar Daddy Soros, efectivamente. Entonces vamos a empezar con una lectura de nuestro articulito. Primero nada más quería reírme de esto, pero... Y primero también estamos aquí. Sí, cierto, sí, es la primera vez. Ajá, sí. Es la primera vez que en vivo estamos, ¿Los tres juntos? Los tres juntos, sí. Bueno, excepto esa vez que jugamos un juego por 5 minutos, como estilo Dungeons and Dragons, pero eso fue... Eso fue en el 2020 temprano. Yeah, holy shit. Y me acababa de doxear Lecona, amiga del show. Y se lo regresamos. Ese día tuve un ataque de pánico porque me entró la paranoia de, oh Dios, estoy en vivo y no puedo editar mis palabras, ¿qué tal que me van a funar ahora las ceros? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y ahora les funadores son los funadores. Pero dice Artyar le triunvirate, así es. Estamos. Y vamos a empezar con pues vamos a ir directo al texto, ¿no? Creo que para empezar hay que leerlo. No, está chunchita, pero está... Le echamos muchas ganas, lo trabajamos como, ¿qué? 6 meses. Sí, más o menos. Teníamos... la razón también por la que no solo es como leer nuestro propio artículo y ya, es porque cuando estábamos como planteando qué queríamos incluir en el texto... ¿Cómo cuántas palabras son más o menos? Ahorita son como 2600. Ok, son como 2600. Sin pedos llegamos como a 5000 palabras. Fue como cuando Bob Esponja dibuja una cara toda perfecta y luego borra todo y queda un círculo. Eso fue el artículo. Sí, fue un poco así. O sea, teníamos demasiado conocimiento como concentrado en el mismo tema y tuvimos que como mocharle un montón de cosas para que quedara como un artículo más digerible, más entendible, más consistente, pero tenemos como kilómetros de como fun facts y anécdotas aledañas y como pequeñas ramificaciones en las que podremos ahondar. Sí, entonces, ajá. Eso da para como un buen Q&A. Y este artículo lo escribimos entre los tres, entonces por eso agarramos una red de mariposas y atrapamos a Quipin. Para que viniera Sí. el stream. Previo al 8M de 2023, el Frente Nacional para la Familia organizó varios eventos en contra de la despenalización del aborto, la equidad de género y los derechos LGBT+. En uno de ellos, la diputada del PAN, Teresa Castel, prometió combatir la ideología de género desde San Lázaro. Con esa intención, el 16 de marzo, Castel invitó a Laura Lecona, líder del capítulo mexicano de Women's Declaration International, WDI, y una de las feministas radicales TERFs, por sus siglas en inglés, más conocidas de México, a presentar su más reciente libro en la Cámara de Diputados. Durante esta presentación, en un auditorio no muy concurrido, Lecona aprovechó la oportunidad para nombrar a Gabriel Cuadri como su aliado, lamentando las sanciones que el INE le impuso por sus múltiples comentarios discriminatorios en 2022. Aquí una cosa que no ocupo, ya desde cero, fue un poco más expandir sobre qué fueron estos eventos del Frente Nacional por la Familia, porque hubo un chingo y estuvieron concurridos, ¿no? Yo de hecho, curiosamente no he escuchado de Teresa Castel en un rato, y tampoco de América Rangel. Siento que la que ha tomado... Ha habido otros actores tomando carta ahí, pero como Lili Telles regresó después de haber como sufrido una humillación ante el proceso interno de corcholatas del PAN. Pero sí, Teresa Castel estuvo un buen rato en como 2 o 3 marchas en el Edomex del Frente Nacional por la Familia. Y después de eso, prometió como, voy a hacer algo para que estén contentos, no se preocupen, no voy a dejar que trancen a sus hijos. Y la forma de hacerlo, la primera forma de hacerlo fue un evento oficial en la Cámara de Diputados donde invitó a Laura Lecona. Y Laura Lecona, sabiendo bien quién fue quien lo invitó, lo primero que hizo fue mandarle saludos a Gabriel Cuadri. Y no estoy exagerando, la cita textual le dice un gran aliado. O sea... Sí. Hubo muchas personas que se inventaron como
Pues como lo que nos dijeron que ahora somos un think tank. Ah, pero pues para que esto hubiera pasado por el editor o editora, no sé bien, debería investigar. ¿Quién nos editó? ¿Quién nos editó? Nos editó un vato. Sí. Ok, bueno, pero para que nos pudieran como aprobar esto durante la edición, pues todo lo tuvimos que hacer como fact-checking Sí. muy preciso. Entonces, ajá, o sea, no es como yo con mis tweets que luego me invento citas falsas de la gente, sino que literalmente eso dijo. Estábamos esperando también que nos masacraran el texto. Porque sinceramente, o sea, Nexos es ni mi medio favorito ni mi menos favorito. Siento que son un medio, ¿no? Ya nos hemos peleado con Nexos antes. De hecho, cuando hace años publicaron a Laura Lecuona, hicimos una campaña para que nos dejaran responder. Y dejaron responder a una persona trans y publicó un texto respondiendo a la Lecuona. Un buen texto, la verdad. Eso fue como por 2019, ¿no? Sí, por 2019. Cuando todo ya el tema nadie lo platicaba. Sí. Y justo en esas épocas el pedo era como no dejar que esto pasara por abajo del agua. Porque nosotros, nadie pensaba esto, pero nosotros decíamos, se van a acabar aliando con la ultraderecha y si los dejan entrar con banderita de feministas, les va a salir mal. 3 años después. Y pues sí, ahorita Nexos por lo menos nos invitó a escribir, escribimos este artículo y quitaron muy poquitas cosas, lo dejaron muy íntegro. Y yo de verdad me sorprendí porque sí, no escatimamos. ¿No? O sea, no tuvimos pelos en la lengua. Es que, pues ya muchas de estas alianzas ya no solo son nosotros con nuestras sospechas o con nuestras suposiciones como muy bien informadas, pero a fin de cuentas suposiciones, sino que ya estas alianzas que llevábamos advirtiendo como desde 2018-19, sí, ya se forjaron, ya se hicieron públicas. Ya hay declaraciones y evidencia de que sí, los están filtros, ocurriendo. Vamos a platicar ahorita más abajo del texto sobre los filtros que básicamente nos reivindicaron. Y sí, dice David, hey, tengo su texto pendiente desde que salió, pero mejor vine a Twitch, como cuando cuando vas a ver el libro en vez de la película. Muy bien, vas a estar perfecto para el examen. No te preocupes. Dicen, vi por aquí que Lecona hizo berrinche al ver su texto. Oh, sí, ya pidió derecho de réplica. Y la verdad, mi opinión de Nexus va a valer mucho de que si se la dan o no. Y cómo se la dan o no, si es que se la dan. Que no creo que se la den porque es difícil que tengan derecho de réplica cuando te lo otorguen, cuando te llovieron la cantidad de nefastos que te llovieron. Pero eso va a ser después del texto. Sí, dile. Y es que además, pues, por cómo fue el texto, ¿no? O sea, el texto lo publicaron en el blog de la redacción. Donde ahí te ponen como justo al ladito como cuál es el contexto de esos blogs, ¿no? Es como, gente que invitamos y bla, bla, bla. O sea, además creo que no se publica la revista en sí, entonces, pues derecho de réplica, que no, el derecho de réplica que sí se ejerció cuando Laura publicó en 2019. Claro. Y también lo que creo que como que el texto tardó en publicarse, porque lo del 8M era como mucho más relevante en su momento cuando sucedió. Sí. Ajá, como que al menos me acuerdo que la intención de empezar con el 8M era como, miren, estamos así ahorita, ¿cómo llegamos ahí, no? Y por eso cuando acabemos el texto vamos a hablar como unos poquitos updates, no mucho, pero sí, lo más relevante de updates. No, y pues sí, regresando al texto justo cuando nos quedamos con lo que estaba diciendo Misha. Para el público en general puede parecer confuso ver a la ala más conservadora del PAN y a una feminista radical presentar un libro en conjunto. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es que feministas tradicionalmente cercanas al progresismo acabaron colaborando con la derecha conservadora? ¿Cómo se trasladaron las discusiones sobre identidad de género de círculos activistas y académicos a debates y protestas en el Congreso? Presentamos una breve cronología reciente de la evolución del feminismo transexcluyente en México que explica el estado actual de las cosas. En pocas palabras, desde el acercamiento inicial a los grupos académicos de izquierda, este feminismo poco a poco se ha alineado con sus verdaderos aliados ideológicos, la extrema derecha. Y luego aquí está el dibujo estándar que pone Nexos en sus artículos. Creo que es como cosas de género y cosas de religión. Sí. Sí. No soy buena para analizar arte, pero... no elegimos... No hubiéramos puesto una mona china. Aunque tengan orígenes en movimientos de izquierda, desde hace más de 40 años, el feminismo radical se asoció con las cruzadas morales de la ultraderecha. El grupo estadounidense Women Against Pornography, organización fundacional del feminismo radical, salió con la administración de Ronald Reagan para cabildear en favor de leyes contra la pornografía durante los 80s.
Más tarde, algunos miembros de esta organización fundaron la Coalition Against Trafficking in Women, KW, oponiéndose a la ideología de género, junto con el Vaticano y la ONU, durante los años 90. Y esta es una de las citas como que más que tengo. Y durante la primera década de este siglo, al llegar a México como la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en Latinoamérica y el Caribe, KWLAC, coincidieron con políticos panistas como Rafael Moreno Valle y Felipe Calderón para oponerse a los derechos de los trabajadores sexuales. Ahora, esto lo dejamos muy resumido, pero esto es de lo que más se cortó de este intro. ¿Quieres platicarnos un poquito? Sí, es que, bueno, empezando por el hecho de que sí, en general el feminismo es como esta ideología progresista en el sentido de que se opone a los valores patriarcales y misóginos, ¿no? Pero la otra cosa que yo quería como anotar o contextualizar es que desde el mero inicio de luchas como modernas o contemporáneas, como por ejemplo la lucha por el voto de las mujeres, siempre históricamente, bueno, o sea, en este contexto como moderno pues, ha habido grupos de mujeres usualmente blancas, usualmente clase media alta o clase alta, que lo que buscan es posicionarse con el mismo poder que sus contrapartes hombres, más que la liberación colectiva de las mujeres. Y no tienen problema con negociar pues con grupos de ultraderecha, con conservadores, no tienen problema con apoyar narrativas que son sumamente violentas y opresoras para otros grupos con tal de beneficiarse a sí mismas. Y volviendo de nuevo a esto como de la lucha por el voto de las mujeres, al menos en Estados Unidos, pues en algún punto solo empezaron a agarrar la retórica de los supremacistas blancos, diciendo como de no, es que como ya le dieron el voto a los hombres negros, pues ahora tenemos que contrarrestarlo, porque, o sea, desde su punto de vista es como de, es que estos salvajes ahora pueden votar, necesitamos más votos de los grupos de las personas que sí somos personas, y entonces desde ahí agarraron el voto a las mujeres blancas. Mucho del sufragismo era para prohibir el alcohol. También era para prohibir el alcohol, que también está asociado como a estas políticas de prohibicionismo, de darle más poder a la policía, de más vigilancia para la sociedad en general. Para... Que esos mexicanos con sus marihuanas. Ajá, o sea, el feminismo carcelario... Es tan viejo como el feminismo en sí. Ajá, pero pues... no es como una cosa que se entienda para una persona promedio o desde como muy la cultura pop o más generalizado. Entonces sí, el feminismo como que culturalmente está más asociado a la izquierda, pero siempre ha tenido como estos grupitos insidiosos de mujeres que buscan más bien como poder para sí mismas. Ahora, aquí en lo que el Inca junto con el Vaticano y la ONU hicimos la clásica, que es citar otro lugar donde nos citaron también, es la entrevista que di para Volcánicas, pero no es nada más eso, ¿no? O sea, no... Lo puse porque Volcánicas es un poco legit para medios tradicionales, pero en realidad la cita de la alianza entre el Vaticano y la ONU la saqué una vez investigando, ya no me acuerdo cómo lo encontré, pero fue en un journal de jurídico australiano de una feminista que fue a Beijing en 1995 en la cuarta reunión de la ONU sobre mujeres, en el cual fueron muchos grupos feministas, entre ellos KW. De hecho ahí más o menos se fundó KWLAC y se fundó realmente KW porque cuando pasó de ser Women Against Pornography a ser Coalition Against Trafficking in Women, un movimiento enteramente para disfrazar su política antitrabajo sexual como política antitrata, ¿no? Ahí como que eso realmente se forjó en esa reunión en la ONU. Y yo leí ese artículo del journal australiano y vi que esta tipa estaba comentando de cómo... Era como un PDF densísimo como de 3,000 palabras. Sí, creo que ya no está. Por eso no lo cité así de derecho. Pero sí, y ese dice, pues hubo ONGs de feministas de Nueva York que salieron con la ONU y tuve que ir el pase de lista de ORGs feministas que fueron, y las que hubo eran todas las que eventualmente formarían KWLAC. Y una filipina que tú y yo conocemos, sí, como Affirm, una que desde donde hacemos activismo le echamos otro comunicado hace unos 2 años por hacer cosas muy parecidas. Pero en fin, esto es como el cacho más denso de cosas que se cortaron porque son un montón de historias bien chidas. Pero
Dice Sid von Golf Courses. No para entrar en teorías conspiratorias, pero me parece muy pronunciado cómo las campañas antitrans se desarrollaron internacionalmente como reacción derechista para casi la misma forma en cada instante. En su ensayo ya identificaron múltiples asociaciones internacionales, particularmente de Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Hay alguna fuente centralizada de toda esta porquería? Sí, pero no. Sí, pero no, exacto. Lo que pasa con eso es, la estás viendo, ¿no? Somos que unas 12 personas en todo el planeta que están intentando hacer esto con un presupuesto de un chicle y un bubulubu. Como unas, pues nosotros 3 fresapatistas en México y como el colectivo al que pertenecemos de forma más amplia, de gente que no necesariamente está enfrente del micrófono de la cámara. Grupos similares en Estados Unidos también de activistas trans que se dedican como, pues, en su tiempo libre como a cosas antifascistas y para combatir eso en específico. Como que ya nos topamos después de tantos años de estar como rascando toda esta información, pero sí somos muy poquitas personas y creo que en particular la capacidad de vislumbrar la alianza entre los discursos transodiantes y las organizaciones como legales o fiscales o las ONGs que se presentan como grupos antitrata es una conexión que casi nadie ve y que no sé si fuimos como las primeras personas o las segundas personas que yo sepa que nos dimos cuenta. Creo que hay muchos expertos de esto que estuvieron chingue y jode con que no era cierto esto por varios años y ahorita nos están dando la razón. No, yo conozco varios activistas que decían, no tiene nada que ver con trabajo sexual. Y luego empezó a salir más info y fue como, a la verga, sí, deberíamos haber escuchado a las trabajadoras sexuales. Sí deberían. Llevamos diciéndoles como 2 décadas. O sea, es que yo, si me topan desde Twitter desde hace un buen, sabrán que en algún punto del 2017 escribí un artículo que se hizo muy viral. Bueno, no un artículo, un como blog post en Medium. Ajá. Escribí en Medium hablando de cómo pues la precarización laboral y la falta de oportunidades para simultáneamente como personas marginalizadas que no teníamos apoyo de como una familia más extensa y siendo neurodivergente las oportunidades laborales eran trágicas y que la única forma que encontré de tener como una vida cómoda que me dejara cuidar mi salud mental y hacer las cosas que quería hacer era entrarle al trabajo sexual en línea. Entonces, me abrí como un perfil de vender cosas obscenas y entonces escribí sobre eso y a raíz de ese como momento fue un parteaguas muy grande en el que se me empezaron a acercar activistas de otros países, se me empezaron a acercar pues personas que llevaban mucho más tiempo organizadas en ese lado, ¿no? De los derechos de las trabajadoras sexuales. Entonces, metiéndome como en clavados de como rascar información así por días y días y solo leer horas y horas de información, me empecé a dar cuenta que muchas de las organizaciones que estaban oponiéndose a nuestros derechos, yo ya las topaba desde antes por ser organizaciones o nombres o autoras que estaban del lado pues de ser TERFs. Y desde ahí empezamos a rascar como de, oye, es que si las mismas autoras que escribieron como estos libros súper transfóbicos ahorita están en estas organizaciones antitrata, ¿cuál es la conexión ahí? Y desde ahí empezamos a rascar. Pero que haya como esta conexión, pues, de información que se pueda como cortamos todo el cacho de Janice Raymond, ¿verdad? Sí, es que eso es justo lo que estamos platicando. Sí. O sea, pero que haya como esa información compartida entre organizaciones de trabajadoras sexuales y organizaciones de derechos trans, a propósito ha sido algo que han saboteado estas señoras. Sí. O sea, a propósito lo han querido separar lo más posible para que, pues, la menor cantidad de gente, uno, se dé cuenta de lo que están haciendo y dos, se puedan apoyar entre sí. Tenemos, yo les recomiendo muchísimo este artículo que no podemos leer ahorita porque ya vamos a leer un artículo de todas maneras. Este artículo de Julie, tenemos la ventaja también de trabajar con Julie, que pues bueno, nació en Estados Unidos y ahora vive aquí y trabaja de traductora, entonces eso abre muchas ventanas, muchas opciones, porque un gran problema de hacer este trabajo internacionalmente es que no tenemos acceso a todos los idiomas y hay idiomas muy relevantes que no deberíamos trabajar más con gente que sepa coreano. La mayoría de la información que está documentada entre directamente grupos de ultraderecha, como así de plano neonazis, y TERFs, está en inglés. Y la mayoría de la información que está documentada entre como las TERFs siendo las mismas
que son las que son antitrabajo sexual, está en español. Sí. Entonces, es parte de la dificultad. Ya, cortamos un cacho sobre Janice Raymond, que es de las peores y más nefastas terfas del mundo, que es la que escribió de los libros que muchas te van a citar. Y cuando hablan las personas trans gringas, hablan como si Janice estuviera muerta, ¿no? Hablan como si fue este villano del pasado que ya lograron desterrar. Sí. Si no topan a Janice Raymond, específicamente es la autora del libro titulado The Transsexual Empire o El Imperio Transexual. Lo escribió pues cuando acababa de salir o sea, en el marco de las películas de Star Wars, cuando eran como súper famosas y... Ronald Reagan estaba haciendo Star Wars, así. Ajá, sí, era como en el boom de como la cultura como nerd. Sí. Ajá. Y fue un poco como inspirado de ahí. ¿Sí? ¿O solo fue la respuesta? No sé. La respuesta hizo una broma que era como el Imperio contraataca. Ajá, sí. Sí. Bueno, sí, no sé. El punto es que escribió este libro donde básicamente deposita como todas sus... ¿Qué dirías? Como mal viajes. Y presuposiciones y prejuicios y... Básicamente es como su discurso de odio destilado. Proyecciones, sí, o sea, no es realmente teoría feminista, es mucho descripciones caricaturescas y grotescas de lo que en su cabeza son las mujeres trans. Y esta señora, Janice Raymond, fue monja, luego, Fun fact. es lesbiana y fue monja. Y cuando se dio cuenta que era lesbiana y salió del closet entre las monjas, pues a las monjas no les hizo gracia, entonces se fue al convento. Y luego, como pues lesbiana profundamente católica, estudió creo que teología, hizo una maestría en teología y estuvo como... su título como de licenciatura es de la Universidad de Salve Regina, algo así. O sea, toda su formación académica y toda su formación teórica fue en instituciones profundamente católicas y pues por ende conservadoras hasta cierto punto, ¿no? O sea, los como pequeñas ramificaciones... No se le nota. Las pequeñas ramificaciones del catolicismo que son afines a la izquierda son poquitas. Pero bueno, ajá. Entonces, esta señora escribe este libro y ahí deposita pues todas estas ideas de vergüenza sobre el cuerpo, de prejuicios sobre la sexualidad, de ideas súper patriarcales de cómo debe ser los roles de género. Pero no porque es feminista, pero sí porque pues tiene esta noción como súper biologicista del cuerpo y del género. Y ese libro es el que hasta la fecha citan todas las RADFEMs y ponen... Bueno, leen como un capítulo y ese es el que citan. Es el que te mandan el PDF para es el que te mandan el PDF. Edúcate, hermana, y así. Ajá, en sus drives de terfas. Entonces, como texto fundacional de la transfobia dentro del RADFEM, lo escribió esta señora. Esta señora que fue parte de la organización que está ahí mencionada en el artículo, que es Women Against Pornography, y que posteriormente fue parte de la junta directiva de KW-LAC. Y fue a Beijing en 1995. Y luego los artistas trans dijeron, ya la vencimos, se desapareció. ¿A dónde se desapareció? Vino a México. Marta Lamas documenta que vino a México a ayudar a formar KW en Latinoamérica y el Caribe. Y hasta la fecha está dentro de esta organización, ya no como... Creo que fue directora un rato. Y luego se bajó de ser directora y se quedó solo como parte de la junta directiva. No sé si ya se salió de la junta directiva, pero todavía como hasta 2020 o 2021 no lo había hecho. Y o sea, esta señora está vigente. Y se salió para irse a WDI, la de Lecuona. Digamos que es la jefa de Lecuona, ¿no? Antes era la jefa de Teresa Ulloa, de KW-LAC, y ahora es la jefa de Lecuona. ¡Wow! Entonces, ajá, todo este lore como súper revuelto fue lo que no nos gustó. Eso fueron las 2000 palabras que tuvimos que cortar. No exclusivamente de aquí, pero ajá. Me recuerdo cuando leí Ecofeminism de Maria Miles y Vandana Shiva, libros súper bioesencialistas. Uy, si vas a hablar de ecofeminismo bioesencialista, tienes que leer el artículo de Julie de la fidelidad, porque... Y también todos los artículos de Julie son mucho sobre esto, de cómo, por ejemplo, una vez
Otro grupo que acabó uniéndose en los 2000 con KW y todas estas terfas eran las ecofeministas de Deep Green Resistance, que ya sabe, que antes solían ser como personas ecologistas que ponían bombas en pipelines y cosas así, y luego se obsesionaron con las cosas trans y se les tiraron todos los proyectos chidos. Y alguien les aventó un burrito una vez. Esa es una gran historia. Oye, deberías hacer como una nota o algo así aquí en tu compu con todos los links que estás mencionando para ponerlos como... Sí, al final del stream los ponemos y los ponemos también en el YouTube. Ajá, exacto. Va. Y algo también que quería comentar como sobre las cosas, como este enlace entre el combate a la trata de personas y los derechos trans, que es que en general parece como muy poco políticamente correcto como hablar mal de la gente que se opone a la trata, porque es como, sí, te opones a que secuestren a gente y me estás diciendo que esa gente también discrimina, cuando pues también se está cruzando como muy fuerte el tema de, pues mucha gente trans no puede entrar al trabajo formal y acaba en el trabajo sexual también. Exacto. Y como no, muy poca gente, simplemente porque no ven esa intersección en su vida, sino es como chiste de, uy, jiji, tenía bate la prostituta con la que Paquito se metió, ¿no? Sí. Es un chiste para ellos. Sí, lo ven como un chiste, como... Ajá, que se vio como muy claro con esto de la Cineteca, ¿no? Como los trending topics absolutamente transfóbicos, ¿no? Claro. Y que sí, ¿no? O sea, ese cruce entre las poblaciones que se está como, entre comillas, combatiendo, y la prostitución, que es la cosificación de las personas, y wiri wiri, que suena como políticamente correcto para alguien que nada más quiere mantener la apariencia, que normalmente son las instituciones. Entonces, o sea, ni la Cineteca ni la Secretaría de Gobernación van a decir, no vamos a cooperar con esta gente que se opone a la trata porque te opones a la trata. Y en general es como, creo que también se ve muy bien en el artículo, y espero que eso se haya transmitido como que discursos de izquierda y discursos que parecen pro derechos están activamente en contra de ellos. Tengo buenas noticias para ti, que sí se escuchó claro y fuerte, porque nos mandó saludar como gente de Amnistía Internacional que dijeron, por fin alguien se da cuenta que KW es una porquería, llevan protestando contra nosotros y no les podemos decir nada porque son vacas sagradas del feminismo. Sí. Tomó alguien sumamente obsesivo y autista, para como poder formar un marco coherente. Así yo no ayudo en la coherencia. De cómo explicar por qué oponerse a la trata no es la cosa benevolente y fantástica y pro derechos de las mujeres que pinta ser a simple vista. Y no porque esté chida la trata, sino porque nunca hacen lo que dicen que hacen. Solamente se agarran como de argumentos muy emocionales de lo que la gente se imagina que es la trata, y ya que estás en ese estado en el que se te revolvió la panza y quizás hasta tienes náuseas, entonces te echan un choro que, como estás en ese estado muy emocional, no necesariamente vas a revisar si es cierto. Y no le vas a decir que no, por supuesto. Y no les vas a decir que no. No les vas a decir, no, yo sí quiero que secuestren niños. Pero piénsalo, ¿a quién le vas a confiar más para combatir la trata? ¿La gente que combate ella todos los días en su trabajo o a señoras copetonas de Polanco? ¿Quién sabe más sobre cómo combatir la trata? Señoras copetonas de Polanco que dicen, ay, no le des dinero a los niños de la calle porque se lo van a gastar en drogas. O una como señora que lleva viviendo 40 años en la Merced. Ajá. ¿Quién sabe más de combatir la trata? Y pues justo esto de Rafael Moreno y Felipe Calderón es sobre la campaña Corazón Azul que manejó la ONU, no la de derechos humanos, la ONU de combate contra las drogas y el crimen. Es decir, la ONU que legitimó la guerra contra el narco. Sí. ¿No? Por eso decimos, cuando decimos coincidieron con políticos panistas, me refiero a que KW y Rocío Orozco, que ahorita está huyendo de la justicia, Rocío Orozco y KW apoyaron a Calderón en la guerra contra las drogas. Sí, y se sumaron para decir, no, es que todo esto que está haciendo está buenísimo para los derechos de las niñas y de las mujeres. ¿Y cómo los ayudaron? Dijeron, vamos a combatir contra el tráfico de armas, drogas y personas. Ajá. Entonces, y eso fue... Como pueden ver aquí, Rafael Moreno Valle todavía seguía vivito y coleando y todavía no se subía a un
helicóptero de la heroica Fuerza Aérea Mexicana. Pero sí, esto es se fue directo con el PAN, ¿no? No fue a la Ciudad de México, fue a Puebla. Y pues bueno, esa reunión ahí tenía un montón puros religiosos. Rosy Orozco, si le suena conocidos, porque AMLO le quitó una casa donde tenía, como le importaba tanto la trata, rescataba gente. Otro esfuerzo antitrata. Sí, rescataba gente y ponía niños a trabajar para ella. Para que le hicieran de comer, que hicieran secretarios, que lavaran, plancharan. Básicamente trata. Sí, básicamente trata, y también abuso sexual a las personas rescatadas que estaban ahí dentro por parte del personal de este centro de rehabilitación. El abuso sexual pasaba en Coajimalpa y el abuso laboral pasaba en Chimalistac. Al menos que esté documentado, probablemente no era tan exclusivo de uno y uno, pero ajá. Y la casa ahora la subastaron con el programa de regresar las cosas robadas al pueblo, Where the fuck se llama esa cosa de AMLO. Pero bueno, entonces si compraron hace poquito una casa en Chimalistac, no. Exorcícenla. Pero bueno, y ahora ya llegamos como al cacho en el que no se cortó tanto, ¿no? Sí. Y entonces vamos a leer un poquito más de corrido. Hacia el 2015 empezaron a notarse avances en los derechos de las personas transgénero en México, resultado de un ambiente político menos polarizado que el actual. Esto es antes de que se fundara el Frente Nacional por la Familia, que se fundó a propósito de lo que vamos a leer. El discurso de las TERF residía en nichos desconocidos de la academia y estaba representado por figuras desprestigiadas del activismo, mientras que la derecha tradicional perdía campo frente a políticas progresistas. El matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género conquistaron terreno de forma paralela en muchos países, provocando una reacción de la derecha. Según filtraciones publicadas por Wikileaks sobre comunicaciones de grupos derechistas y españoles, estos consideraron aliarse de nuevo con las TERFs contra el movimiento transgénero. Énfasis en de nuevo, pero justo como que desde los 80s lo habían dejado como ahí muere, excepto el Vaticano, y lo retomaron muy explícitamente. Le dijeron hey, encontramos a alguien en México que pueda conseguir feministas que puedan decir lo que no podemos decir nosotros. Sí, es que, me acabo de dar cuenta que eso no lo explicamos también, pero en los 80s más o menos lo que pasó es que cuando estaba en este grupo de como las TERFs que ahorita tienen organizaciones mundiales, apenas como empezando como a incubar, y eran veinteañeras, treintañeras con orgs relativamente pequeñas, pero pues eran veinteañeras o treintañeras como de familias pues con varo, o académicas con tenure. Ajá, sí, como académicas respetadas, etcétera, pues sí tenían como cierto nivel de palancas y acceso a políticos. Entonces, desde su ideología de como de no, es que nada del porno debería estar aceptado jamás, punto, colaboraron con el entonces fiscal, me parece, algo así. Sí, la mano derecha de Reagan. La mano derecha de Reagan. Durante una época en la que este mismo tipo estaba dirigiendo redadas en bares gays que frecuentaban lesbianas, que frecuentaban trabajadoras sexuales. Como parte de estos esfuerzos tuvieron que cerrar varias editoriales chiquititas que manejaban lesbianas, escribiendo literatura erótica, lésbica. O sea, es como si Lecona cerrara Cañita. Ándale, algo así. Y a raíz de todo eso se instauraron algunas políticas durante los 90s desde Estados Unidos, en el que, ¿cómo lo explico en un momento? Déjenme pensar. Sí, ven este programa, el USAID. ¿USAID? Ajá, la USAID. Sí. Bueno, que es como organización grande de Estados Unidos que luego le da fondos a activistas de ciertas formas distintas. Desde esta organización del gobierno de Estados Unidos impusieron esta política en el que no puedes recibir fondos para combatir el VIH si estás promoviendo la prostitución. Sí. ¿Qué significa efectivamente o en la práctica? Que si eres una organización de trabajadoras sexuales o que trabaja con poblaciones que ejercen trabajo sexual y quiere simultáneamente proteger los derechos laborales y proteger pues la salud de estas personas dándoles condones, pláticas de prevención, test, acceso a experimentos de retrovirales, acceso a pruebas de medicamentos nuevos, tienes que escoger una de las dos, no puedes hacer ambas.
Entonces eso desarticuló un montón de organizaciones en todo el mundo, en Estados Unidos, en América Latina. O sea, sí fue un golpe muy duro que en gran parte gracias a las TERFs, ahora si quieres recibir fondos de Estados Unidos tienes que escoger o combatir el VIH o apoyar los derechos del trabajo sexual y no puedes intentar hacer ambas. Eso lo intentaron pasar con Clinton, no pudieron y lo pasaron con Bush. Y fue porque justo brincaron del escenario nacional e internacional, se fueron a la ONU. Y ahí llegaron con Bush, no como somos unas feministas nefastas, sino somos la Asociación Internacional contra el Tráfico de Personas. Somos bien confiables. Ajá. Los primeros indicios del movimiento antitrans llegaron a México cuando en 2018 varias TERFs mexicanas como Lecuona, Teresa Ulloa de KWLAC y Yanmarea Yauyolotul del Frente Nacional Abolicionista Feminista fundaron Feministas Mexicanas contra Bienes de Alquiler. Tuvieron éxito moderado, atrayendo a feministas incluyentes con la crítica a los índices de explotación en el embarazo subrogado, eso es muy importante, pero perdieron mucho del apoyo en noviembre del mismo año, cuando la cuenta de X, antes Twitter, Snip, de FEMBA, lanzó una campaña de acoso para acusar a Ofelia Pastrana de querer trasplantar a úteros a hombres como alguna forma de cumplir fantasías de hombres. La gente empezó a percatarse de quién manejaba esta organización y la historia de transfobia de sus integrantes. Eso estuvo súper fucking wild, porque todo el mundo había firmado esa carta. Todo Feministland. Todo Feministland. Todas mis amigas de ese entonces, todas las que me decían, no, es que yo jamás sería transfóbica, pero es que este tema es muy importante. Todos los aliades también. Me choca la palabra aliades, pero cada vez que pienso en gente... Híjole, casi me sale un nombre, pero tengo que tener respeto a los difuntos. Quizá por ella se dieron tinte de cómo va, pero ajá. Y pues sí. Y firmaron todas eso de FEMBA. Y yo les dije, oigan, pero esto lo está organizando por ATERFA y les valió verga porque, ay, no podemos estar, esto es un tema de mujeres. Y pues sucedió lo que decía Cuipin hace rato, ¿no? O sea, que llegan con un problema que sí es muy urgente, que sí tiene implicaciones muy violentas y muy graves. ¿Y quién se atreve a decirles que no? Y antes de irnos a comerciales, quiero recomendar un libro que siento que para mí fue clave en juntar esto y que me tronó la tacha de por qué. Y es Sophie Lewis escribió un libro que se llama creo que es Against the Family, pero Full Surrogacy Now de Sophie Lewis, que es una visión anticapitalista del embarazo subrogado. Es fascinante, es de esos que les va a mamar porque es controversial, es políticamente incorrecto, pero tiene tanta información densa y básicamente cubre esa etapa oscura entre los 80s con las TERFs y los 2010s con las TERFs, ¿no? ¿Qué estaban haciendo durante el tiempo en el que estaban en la ONU? Más que nada hablar de embarazo subrogado. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta que a los cristianos no les gustaba. ¿Recuerdan esas épocas donde Sophie Lewis? Cuando era este tema como de, no, es que cuando empezó a hablarse de embarazo subrogado, el mensaje inicial o como digamos como que el marketing inicial que estaban haciendo es como de, es que es un avance bien chido en derechos porque ahora las parejas homoparentales van a poder tener niñas. Y no solo también era de las tecnologías reproductivas en general, era justo cuando estaba el debate sobre las células madre. Ajá. Era como ese miedo a la tecnología reproductiva. Entonces, pueden ver cómo desde grupos ultraconservadores, eso es como todas sus pesadillas juntas. Y encontraron la forma de darle la vuelta para que sonara feminista o ponerse a este concepto de tajo. No oponerse a la explotación que puede ocurrir dentro de él, sino oponerse de tajo. Sí. Que es lo mismo que hacen con el trabajo sexual. Fingen que se oponen solo a la explotación, pero las leyes que proponen son que no pase nunca. Entonces, prosigue. Y sí fue como cuando yo lo leí dije, holy shit, aquí es donde estuvo Janice Raymond durante los 10 años que yo no le tenía... como no sabía a dónde se había ido. No sabíamos en dónde se había ido. Se había ido en el 95 y de repente se aparece en Ciudad de México en 2003. Y yo como, ¿qué? ¿Qué estuvo haciendo durante ese tiempo? Cabildeando con evangélicos. Entonces sí, les recomiendo mucho ese libro de Sophie Lewis porque explica, honestamente, yo tampoco soy súper fan de la industria del embarazo subrogado moderna, pero esto explica cómo salió mal, cómo podría verse mejor. Y por qué prohibirla solamente beneficia a, pues, honestamente, como cada vez que prohíbes algo, a los criminales. Un mes después, el oportunismo de FEMBA fue desenmascarado.
un ex integrante filtró que Lecuona recibía dinero del think tank antiaborto Early Institute, ligado al Frente Nacional por la Familia. Y cuando digo filtró, me refiero a que literalmente linkeamos al blog de Femba. Quien manejaba el blog de Femba lo filtró. ¡Y CJ! ¿Quién lo filtró? Atenea Acevedo. Atenea Acevedo sigue siendo terfa, ¿eh? No le estoy echando muchas gracias a Atenea. Es una mierda de persona. Pero ya no la quieren ninguna de las otras terfas. Las que saben, la tratan de traidora. Si la han visto como en Twitter por ahí, le tiran mierda todo el tiempo. Porque es como pinche traidora. Tú no estás. Ahora es la apestada de las Es TERFs, la apestada. pero no dejó de ser TERF. ¿Por qué? Porque tuvo la indecencia de quejarse de que alguien con relaciones al Yunque y al Frente Nacional por la Familia le estaba dando dinero a Lecuona. Y Lecuona no estaba compartiendo. Eso es una gran pregunta. Si Lecuona se hubiera mochado como para las cervezas de todo Femba, ¿la habrían denunciado? ¿Quién sabe? Pero a mí sí no le dieron tanto. Pero sí le dieron, por lo menos a Lecuona sí le dieron. Y sí chequé todos los discursos de Femba después de que salió lo que el artículo decía que pasó. Ninguno menciona el aborto. Sí, pasaron de hablar de derechos reproductivos de forma más amplia a solo ponerse al embarazo subrogado, punto, y fingir que la Virgen les hablaba sobre aborto. Y ya ni tanto del embarazo subrogado, porque eso lo hicieron por una excusa para juntarse con Olga Sánchez Cordero. Y sí, después de esa reunión, sí, más que nada se la pasaban peleándose con Ofelia Pastrana. Estuvo súper fucking creepy cuando todo el mundo las amaba, todas las leaves se le habían firmado, y de repente se empiezan a pelear con Ofelia Pastrana y todos como de... Todo el mundo fingió que jamás las había conocido. Es como, fingen que ahí no dice Tania Tagle. Pero no. Ajá. No se retractaron. No se disculparon. No emitieron disculpas públicas, no dijeron, oigan, me equivoqué, oigan, en el pasado yo apoyé esta organización, pero la neta están haciendo cosas que no están chidas. Nada, cero reparación, solo fingir que nunca pasó. Fingir que no están en sus chats, que todos los dramas salieron de ahí, no. Nada. Que no las recomendaron para escribir en Huffington Post, whatever. Y bueno, aquí... que hay como, al menos en la base de las terfas, porque sí he visto como mucha gente de base que ahorita ya se dice como transincluyente y demás, que antes era terf. Sí. Sí se vio dando cuenta que al menos las dirigentes terfas o las líderes de opinión terfas están como más que puestas para poner todos los derechos que se ganaron alrededor de autonomía corporal por odiar a la gente trans. Sí, es que eso es una división muy importante y que también nos costó un poco de trabajo lograr vislumbrar, como la diferencia entre la base de apoyo como a la ideología de las TERFs, que serían como, no sé, morritas de filos que no necesariamente están súper enteradas de cómo está la cuenta de banco de Lecuona, pero que lo que escuchan de ella en pláticas, en artículos... Les resuena por su novio que se pintó los ojos de negro. En libros, pues les resuena, porque sí, o sea, sí vivimos en un país muy misógino y que es muy violento contra las mujeres. Y luego de ahí, bueno, también está como este fenómeno de que hasta cierto punto operan como culto, en el sentido de que se le acercan a personas en posiciones muy vulnerables, de forma ya sea económica, emocional o ambas. Por eso reclutaron tanto durante la época de mitos de... Hace mucho esta cosa de que alguien tenía como un accidente muy grave o una emergencia familiar o acababa de ser víctima de una agresión muy grave y estaba intentando denunciar a su abusador, y estos grupos de terfas se les acercaban a esas personas en esta posición vulnerable y pues las reclutaban, o sea, y les daban apoyo, pero luego ese apoyo se notaba que empezaba a ser condicional. Sí. Y o sea, está como el grupo de personas que creen fielmente como en la ideología y en la teoría del feminismo radical, porque lo ven como el camino de liberación para las mujeres. Y luego están las señoras que cobran los cheques y que hacen las alianzas con think tanks y que se reúnen en Inglaterra con Julie Bindel y con Janice Raymond. Con Sheila Jeffries. Y que manejan todo esto como tras bambalinas y son directamente el contacto o con el Frente Nacional con la Familia, etc. Sí, no, y yo creo que muchas de las chavas a lo más que llegaban era como hacer su página de Facebook que se llamaba como
memes Bob Esponja feministas, una estupidez así, Ándale. o Sailor Moon Radfem, una estupidez tonta. Sí. Y Los pocas... Mummy. Los Mummies Los Mummies que Radfem. salieron como 7, no mames. Yo Terrible. nunca fui de Facebook, pero la gente que estuvo en Facebook sí me dice que ahí se pusieron rudas las guerras TERFs del 2020. Al menos no hay ternurinas TERFs. Ah, Ternurinas Rat TERF. eso está bien. ¿Sabes qué pasó con muchas de ellas y por qué ya no están tan presentes? Un chingo de ellas que eran súper separatistas, abolicionistas, abajo los hombres están embarazadísimas ahorita. Ah, sí, también pasó eso, que muchas pues tuvieron... Embarazadísimas. Porque lo único que conservan es que es como esta adoración a la feminidad súper abstracta que la volvieron como maternidad. Sí, también. Menstruadora se embarazó, ¿pueden creerlo? What the Yo- fuck? Ay no. Pobre niñito ese. Sí, de Dejó verdad de que... menstruar. Dejó de menstruar. Dejó de Holy menstruar. fuck. Qué barbaridad. Se volvió lo mejor destruir. Ay no. Ay, no. Pero entonces sí, este link a lo que filtró Atenea Acevedo, que además Atenea Acevedo trabaja traduciendo libros marxistas. Trabaja para rebelión.org, que muchos comunicados, como si lees alguna vez un comunicado de Kurdistán, de bla bla bla, muchos vienen a través de rebelión.org, que es un grupo de traductores. Lecon es traductora, por eso se lleva con Atenea. Y pues sí, esto es como salió de ahí y en dónde ahorita Atenea. Dice Toronja, hay ciertas cosas de Facebook TERF que desaparecieron, pero creció el número de grupos con discursos filonazis. ¡Qué curioso!, ¿no? ¿Qué cosas? No, yo he seguido mucho la pista de varias TERFs que ahorita están en grupos neonazis. Completamente. Dice Arjar, Borolza no están embarazadas porque cometieron el pecado de coitar. Vino el Holy Ghost del Radfem a darles bebés. No todas, esa fue menstruadora. Hay un buen de como Radfems abolicionistas que eran abolicionistas, excepto con su papi que les da dinero y su novio. Y su novio, que ahora es su esposo. Sí. Que no hay ningún aliado excepto mi esposo, pero no me preguntes. Uy, yo tengo un chismesote en una cafetería de filos, pero no digo cuál. Hay como 7, entonces no te preocupes, estás... Sí. Sí. Sí, pero es que estaban como de, no, es que los hombres son lo peor que nos pudo haber pasado y estaban casadísimas con gringos. ¿Es sobre la de los cerezos? Y el día que... Porque una tipa de los cerezos es una... Hola. No, el de los cerezos es el líder de la alianza LGB en México. Ah, ¿en serio? Wait, what? Sí, Mauricio Dimeos de los cerezos. ¿Qué? Y está casado con una tipa que trabaja en CIMAC, que es la prensa de KW. Ay no. Terrible. Entonces es posible que haya, o estamos hablando del mismo, o hay más de un café TERF en filos, que no le sorprende a nadie. No, francamente no. No, sí. Dice, Sí, hay eso. mucho terfismo en el feminismo marxista, mi experiencia. Ejemplo, las ecofeministas que mencioné anteriormente. Hay terfismo en casi todas las ideologías, francamente. Creo que es lo que más nos costó aprender, que convergen en el mismo punto, que es con la ultraderecha, pero pueden venir de 1000 lugares. De los altos del privilegio, de pueblos originarios. O sea, porque, de nuevo, muchas zapaterfas que hubo en los 2000. Pero yo voy a decir que la constante que sí he notado es que la transfobia como feminista específicamente, como la línea TERF de ser una persona transfoba, sí tiene como... Es que, ¿cómo describirlo? Es una mezcla de privilegio y dolor. Agarras un grupo de gente, agarras a las 2 o 3 morras que están en la mejor posición dentro de ese grupo, probablemente ellas van a acabar siendo las TERFs. Sí, tienes toda razón, porque nunca es como la señora del pueblo originario que lleva chameando toda la vida, sino es como la que se graduó en la UNAM. Ajá, exacto, ¿no? son Como Yadira del Mar, para no Sí. estar como bailando. Sí, y vaya que pues sí es algo muy significativo y qué chido que tuvieron esas como... esa historia de vida... Me dicen que es buena poeta, yo no sé. Ajá, como desafiando la opresión racista hacia ellas. Pero por otro lado, pues el hecho de que no sea común lograr tener como una carrera universitaria viniendo de un pueblo originario, habla un poco de tus condiciones materiales o de suerte que tuviste a lo largo de tu vida. Porque vaya, no es que tus congéneres no sean inteligentes o que no le echen ganas. O que sea de huevo, ¿no? O sea, Ajá, exacto. También, entonces,
Sí, como que dentro de un grupo tiende a apelar como a las 2 o 3 personas que les está yendo más o menos bien, de una forma como institucional, pero que al fin y al cabo siguen siendo mujeres, o siguen siendo mujeres racializadas, y tienen también estas experiencias de haber vivido violencia de parte de algún hombre a lo largo de su vida. Y sobre todo el Radfem te ofrece una solución fácil. Sí. La solución fácil es, primero los hombres tienen la culpa, y luego sobre todo esos hombres que ya de por sí te están... Que de por sí no te caían bien y nunca te hicieron gracia, sí, esos. Entonces ya sabes como, son todos esos jotos. Ajá, ¿no? O sea, sí, porque esa es la otra cosa, y esto no solo es sobre como la ideología TERF, sino que en general todas las ideologías alineadas al fascismo o ultraconservadoras o neonazis o como les quieran poner de etiqueta como global, lo que hacen es agarrar la angustia, la desesperación o un problema muy real que tiene la gente y dar una respuesta muy simple. sí. Es, para los gringos racistas, no es que son los mexicanos que se cruzan la frontera. Para las TERFs es como, no, es que son los trans. Y si se te acercan cuando te acaban de correr tu chamba en la fábrica porque van a mover la fábrica a Nuevo León, vas a estar mucho más susceptible a culpar a los migrantes. Sí. Y pues... A ver, el comentario. Dice Tronja, lo del feminismo marxista es una cosa curiosa porque le dices que la realidad material está construida en un significado binario que no es comprobable y es muy alineado a conceptos burgueses, sí. Por más desglosado te ignoran. Y le han dado likes TERFs y luego te quitan porque se dan cuenta que los estoy contradiciendo. Miren, algo que me frustra también es que muchos de los marxistas TERFs no han leído ni a las TERFs, ni a los trans, ni a Marx. No, a nadie. Y yo lo descubrí porque desde 2017 llevo leyendo todo eso. Solo se tocaron con memes. Yo he leído más Radfems que los Radfems. Es molesto, francamente. Devuélvanme mi dinero. No, o sea, porque, por ejemplo, hay muchas Radfems que dicen que aman a Sheila Jeffries y son bisexuales. Y Sheila Jeffries les escupiría en la cara. También Jean María Jean María dice que las lesbianas, que las bisexuales son parecidas a las coprofílicas. Que lo compara con zoofilia, con cropofilia y creo que hasta con pedofilia. O sea, de verdad, solo un cóctel de cosas que son entre solo cuestionables, solo no higiénicas y absolutamente monstruosas. Fun fact, eso es porque Patria Jiménez, su ex, andaba con una bisexual. Patria Jiménez es la que manejaba la marcha LGBT. Bueno, Noche de chismes. Chisme, ok, ya. Continuemos. Y pues bueno, aquí ya mencionamos que se filtró que el Institute es un grupo antiaborto y que está ligado a todos estos ultraderechistas. En ese momento solo sabíamos que estaba ligado al Yunque y al Frente Nacional por la Familia porque publicó Atenea Acevedo. Después con Wikileaks nos enteramos que está ligado con Vox, que está ligado con los Knights of Columbus, que está ligado con una suerte de conservadores internacionalmente presentes, ¿no? De España, Reino Unido e Inglaterra sobre todo. Pero bueno, esos a lo mejor podríamos saber más si supiéramos ruso o coreano, porque hay mucha presencia Radfem en Corea y Rusia. Está documentado, pero pues no creo que las personas rastreando esto en Inglaterra estén pelando que también estén haciendo su desmadre en México, por ejemplo. Hay Radfems en África, pero que yo he visto son o sea, TERFas de ese estilo son gente que trabaja de nuevo en ONGs con KW. Sí. Y porque además es más difícil, no es imposible porque está pasando, pero es un poco más difícil apelar a los grupos de feministas negras para convencerlas de que sean transfóbicas, porque de por sí muchos de los puntos del discurso de odio antitrans son reciclados de discurso de odio antinegro. Entonces, bueno. Y bueno, aquí, en marzo de 2019, TERFs angloparlantes redactaron la declaración de WDI. Las integrantes de KWLAC y las exintegrantes de FEMA fueron las primeras latinoamericanas en firmar. Y también todas las que escribían artículos para BuzzFeed. La WDI sostiene que las leyes de identidad de género, la perspectiva de género y la existencia misma de la gente trans son un peligro para las mujeres y militan explícitamente por la eliminación del transgenerismo, es decir, para la erradicación de las personas trans. Y quiero aquí hacer énfasis en la perspectiva de género. O sea, esto es creo que lo único que logra descalificar a las TERFs con un liberal que no le gusta la polarización. O sea, no es por nada, pero con tu lector frecuente de Nexos, es esto. Llevamos años luchando por meter perspectiva de género y hemos visto que da resultados, aunque sea poquitos. Y estas tipas lo quieren tirar todo para atrás con tal de tirarle miedo a la gente trans. Están dispuestas a destruir los avances en derechos específicamente
¿cómo se llama este tipo que se apellida Valcárcel? ¿Amelia? Amelia Valcárcel, sí. Hay una plática que dio, como digital, pero que estuvo hosteada como específicamente para México, me parece. Donde literalmente se pone a hablar de como, bueno, es que el concepto de perspectiva de género fue algo que necesitamos durante un rato y que nos dio mucho apoyo en distintas luchas, como por el aborto y por como paridad laboral y bla bla, pero yo creo que ya es hora de que dejemos atrás como esta cosa que ya no nos es útil. O sea, tal cual lo dicen así, de que desmantelarle el aparato todas las batallas ganadas, desde argumentar por la perspectiva de género, ya son cosas del pasado que deberíamos desechar, porque acabaron también cobijando poblaciones LGBT y sobre todo trans. Yep. Y pues bueno, esto fue la creación de WDI. Mientras tanto, en CDMX parecía avanzar un proceso legislativo para una ley de infancias trans. Pese a ello, jamás se aprobó nada por más de 2 años. El PAN supuestamente se opuso por tecnicismos legales, mientras el Frente Nacional por la Familia protestaba frente al Congreso. Pero pocas veces discutido fue que el mismo Morena detuvo la iniciativa dada la oposición de TERFs dentro del partido. Y esto es un artículo de creo que es de Shivon. No, es Volcánicas también. No, sí es de por eso. Ah, es de sí, Shivon. Shivon en Volcánicas. Shivon en Volcánicas, que da como que una perspectiva de cómo estuvo el proceso de la ley de infancias trans, escrito hace unos como 2 años, creo. Porque sí fue largo el proceso de infancias trans y nadie se enteró bien de qué pedo. Creo que hasta yo escribí este artículo y se lo mandé a varias personas y me dijeron, güey, así es como pasó, y es gente que estuvo en el proceso. Porque muy poca gente se enteró, por ejemplo, que el artículo que llegó y nunca votaron por él, no era el de Paula Soto, como aquí decimos, era el de Temístocles. Y la neta, yo participé en las reuniones de lo de Paula Soto y recuerdo que le tiraban mierda a Temístocles porque nada más les hizo copy-paste. Y eso es lo que mejor hace Temístocles, hacer copy-paste y actually ir y presentarlo. Porque esta gente hace iniciativas bien chidas y te invita a platicar y todo, pero luego te manda a la verga. Y pues bueno, muchas cosas se quedan ahí en promesas. Ya. Y pues Temístocles iba y pone su carota frente al Congreso. Se pone buzo y dice, ok, pues bueno, chida iniciativa. ¿Qué pasa si yo la firmo y la pongo? Y por un lado es como de, come on, man. Y por el otro lado es como de, gracias. Alguien tenía que hacer eso. Entonces, ¿cómo estuvo esta posición? Pues bueno, 2 días antes de la discusión sobre la iniciativa de infancias trans, se organizó una conferencia sobre embarazo subrogado, donde Lecona, Ulloa y Yaoyolotl se reunieron con legisladores de Morena. Paula Soto, diputada de Morena por la Benito Juárez, quien había escrito otra iniciativa paralela de infancias trans, estaba en el evento. Después de eso, la iniciativa pasó a la congeladora. Paula Soto nunca la presentó. El PAN la detuvo en 2019, pero Sheinbaum en 2020 la bloqueó para discutirla en foros, con aplauso del Frente Nacional por la Familia y grupos TERFs. Cuando dijo lo de grupo en foros, sabíamos que ya se iba a morir, aunque ya no iba a volver a pasar. Uh-huh. Y ya ahí la dimos por muerta, honestamente. Pablo Soto nunca presentó la suya y mataron a Temístocles. Durante todos los debates de la iniciativa, el equipo de Soto vio divisiones internas. En general, las feministas obradoristas de la CDMX la apoyaban. Pero Mercurio Cadena, integrante del equipo de Soto, publicó en redes varias posturas en contra de lo que su equipo publicitó. Mercurio Cadena... me tiene bloqueado. No. A ver si... Esta cara. Sí. Este es el esposo barbón de una relación que se llama Sandra Barrón. Sí. Que ya no es relevante, gracias a Dios. Pero gracias a Dios. Este tipo es fundador de Wikipolítica. Solía ser la mano derecha de Kuma. Estuvo como asesor de Paula Soto, no sé si todavía está ahí. Fue de los primeros wikipolíticos en chapulinear. Ya no está con Paula Soto, ahorita está en El Soberano y creo que... híjole, esperemos que no estén más en el equipo de Claudia, pero siento que estaba... la última vez que lo vi estaba en como grupos intelectuales de Claudia Sheinbaum. Es que esa es la cosa, ahorita está en Capital 21. O en Televisa, a lo mejor se fue a Televisa, porque ves que Renata Turrent se fue a Televisa. No vi eso. Cierto, es que estás en tu detox de redes. Sí, yo estoy en detox de redes, pero bueno, hasta donde yo me quedé, y todavía hace exactamente 1 año que hicimos la manifestación en contra de Capital 21
porque le dieron micrófono a Alianza LGB. Este tipo estaba ahí adentro de un programa en Capital 21 y él fue el que prácticamente hizo la conducción de ese programa en específico, haciendo las preguntas más insidiosas de cómo... Torrent estaba como de, ¿y qué opinas de los hombres y la deconstrucción? Y los transos. Como de... Sí, básicamente así fue. Torrent es transfóbica, pero estaba como intentando llevársela leve. Y es blanca bonondita primero. Ajá, y este tipo Mercurio Cadena estaba como de, bueno, pero entonces los derechos trans son misóginos, ¿no? Pues bueno, ajá, y este tipo. Este tipo es el que acabó haciendo estas mamadas. Mercurio Cadena, fundador de Wikipolítica, de los primeros chapulines de Wikipolítica. Todos los chapulines de Wikipolítica Morena son transfóbicos ahora, por cierto. Porque siguieron el ejemplo de este güey, como Roberto Castillo, que fue independiente de CDMX. Pero bueno, publicó en redes sociales varias posturas en contra de lo que su equipo publicó. Soto nunca presentó su propia iniciativa, curiosamente. Y después de 2019, Morena Benito Juárez pasó a ser un aliado de la comunidad LGBT. Que eso fue un poco demasiado, pero al principal bastión de lo que la feminista Tamara de Anda Plaqueta denominó despectivamente como la 4TERF. Plaqueta, vas a pasar la historia, por eso es una de las mejores frases que he escuchado. Sí, francamente. En efecto, varios integrantes de KWI se acercaron a la Secretaría Nacional de Mujeres de Morena, bajo el mando de Carol Arriaga, cercana de la entonces presidenta del partido, Jade Kolpolensky. Morena Mujer se transformó lenta y discretamente en un bastión TERF. ¿Dónde está Carol Arriaga ahora? Estaba con Adán Augusto, ahorita está chingando a su madre, creo, pero... Durante el 2020, la oposición explotó como nunca los conflictos de la 4T con el feminismo, tanto externos como internos. Las Hijas de la MX, colectivo de mujeres de derecha, buscó asociarse con jóvenes feministas críticas a la 4T y aprovechó la alianza entre el PAN y el PRD, 9 en ese entonces, para organizar un evento feminista ese mismo marzo. El plan original fue promover una alternativa a la marcha del 8M más agradable al público panista, dejando de lado discretamente temas como el aborto. Así nació la idea del Paro Nacional de Mujeres el 9 de marzo. Y es que sí, el Paro Nacional de Mujeres del 9 de marzo fue desde cero una marcha antifeminista, un intento de desarmar la lucha feminista. La estaba organizando Vanessa Bauchi, una actriz de Televisa. Si encuentras las páginas que están usando para promover eso al principio, eran puro discurso conservador. Era no hay que polarizar, era hay que traer paz, no hay que pintar paredes, no hay que quemar cosas. Así no, ANLO, López no. Y estaban muy encabronadas y era muy claro que eran panistas. Y que nadie iba a hacerles caso, porque ¿quién va a ir a una marcha de feminista panista, no? Pero de repente hubo un switch. Y fue que llegó Arusi Hunda a la escena. La idea no tomó suficiente tracción con el movimiento feminista de forma más amplia en un inicio. Pero esto cambió con un colectivo veracruzano de feministas más jóvenes. Brujas del Mar combinó su presencia en redes sociales, su cercanía en privado a las mujeres de derecha, la estética combativa del feminismo callejero para promocionar el paro. Previamente, Brujas del Mar solo era conocida en el puerto de Veracruz por sus constantes conflictos con feminismos locales y su discurso antitrans. Y logró convencer hasta el EZ. El EZ saludó a las Brujas del Mar ese año. Ah, sí, es cierto, eso pasó. Sí. Y fue un poco un oso, la neta. Sí. Ya me voy a dormir, dice. Bye. Nos vemos. Sí, Rare del LZ. Brujas del Mar capturó la atención de activistas, medios y del país entero en una tormenta perfecta a tal grado que su líder, Arusi Hunda, figuró en el Times 100 de ese año. Este perfil, by the way, lo escribió Lidia Cacho. Chale. La estética encapuchada y combativa atrajo a las jóvenes que se acercaban por primera vez al 8M. Las entrevistas que Hunda consiguió con sus contactos de la hija del MX, así como su oposición a la 4T, le consiguió la respetabilidad que otros colectivos abiertamente antitrans no tenían. Durante todo 2020, su influencia en el feminismo nacional fue incuestionable, a pesar de que se hizo público que eran signatarios de la WDI y de las filtraciones de fotos de Arusi Hunda con Felipe Calderón, que nunca me canso de compartir. Que esto no fue solo como, ay, mira, me lo encontré en la calle. Fue a un evento de Calderón a pedirle que le firmara un libro. Sí. Y miren, lo único que diré sobre Arusi Hunda en esto es que yo no creo que sea la transfobia lo que los une, es el amor por el Bacardí. No es broma, Arusi Hunda le mama el Bacardí. Ay, no. El Bacacho. Tenía rato que no escuchaba un chiste de Bacardí. ¿Y Calderón? Felipe Sí. Calderón no me diera risa. Sí.
Porque antes de esto, esta Rusi trabajaba como promotora de bares de Veracruz. Ah, es cierto. Sí, no es solo un meme. Cierto, de mame Bacardí. un montón de las cosas que nos enteramos sobre Arusi siendo una terrible persona recién se hizo muy famosa en el 2020 fue por feministas que también son DJs de Veracruz específicamente, platicándonos de cómo Arusi se la pasaba como amenazando a la gente con que iban a perder su trabajo como solo por no estar de acuerdo con ella o por no lamerle las botas. Y acabó rompiendo con un colectivo que se llama Colmena Verde en Veracruz. Sí. Colmena Verde. Perdón, ¿decías algo, Kipin? Así que tener un bar en Veracruz, pues no quiero decir qué tipos de relaciones en Veracruz en particular. Ajá. Veracruz Puerto. Y Sí. esta Colmena Verde rompió con ellas. Colmena Verde tenía más contacto con LZ. Y como todavía quedó ese medio vinculito, por eso fue que LZ tomó más en serio a las Brujas del Mar. Claro. Porque solía estar con feministas decoloniales antes de partirse en dos. Y nació Brujas del Mar. Brujas del Mar tomó el aparato de publicidad del PAN y lo usó porque era muy curioso. Durante el 2020 había entrevistas con tipas que decían que estaban encapuchadas en marchas. Era inverosímil. ¿Cómo es que Televisa está permitiendo esto? Por esto, porque eran calderonistas. Sí. Y pues bueno, eso. Y digo, no es como que se las haya dejado difícil AMLO, ¿no? Porque ahorita vamos a ver el nombre de la siguiente organización de la que vamos a hablar. A ver si se acuerdan de esto. Después de su éxito en marzo, Brujas del Mar formó parte de una campaña de colectivos feministas de oposición. Nosotras tenemos otros datos. Liderada por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de Fox, Patricia Lomendi. Nosotros tenemos otros datos. Sirvió para conectar el feminismo callejero con el político e institucional. El discurso que UNDA dio en el lanzamiento de Nosotros tenemos otros datos, que fue en el Ocupa Cuba, en junio de 2020, fue el pico de su estrellato nacional y la conectó con TERFs de la vieja escuela. Entonces, ese evento en Ocupa Cuba juntó a todas las encapuchadas, a todas las fresas, a todas las de Filos de la UNAM, a todas las de Ibero, a todas las copetonas como la Mendi, sí. A todas las de Veracruz, de Guerrero, de bla bla bla, de bla bla bla. Porque todo el mundo feminista estaba viendo el Ocupa. Sí. Estaban vendiendo tazas del Ocupa, vendiendo playeras del Ocupa. El Partido Verde llevó a través de Colectivo Estéreo un chingo de comida para el Ocupa. No. Y, pues bueno, en 2021, las TERFs concentraron su nuevo capital político en atacar a la comunidad trans. Olamendi impulsó la transfobia dentro del PRD junto con las diputadas Gabriela Sodi y Angélica de la Peña. Invitó a UNDA a un panel sobre diversidad en la plenaria del PRD de 2021 y previsiblemente UNDA pronunció un discurso contra los derechos trans. Finalmente hicieron equipo con KWLAC para oponerse de manera conjunta a la ley Agnes, una iniciativa en Puebla para reconocer la identidad de género, que está nombrada por una morra trans que fue asesinada. Sí. De hecho, hasta la página de Instagram de KWLAC estaba publicando cosas en contra de la ley Agnes. Y en Twitter también. Y en Twitter también. O sea, sí, como la organización internacional gigantesca en contra de la trata se estaba quejando de una ley chiquita en Puebla pro derechos trans. Pues es que mucho de su base de fuerza salió en Puebla cuando salieron con el PAN. Pero bueno. Y bueno, el conflicto al interior de Morena empeoró a finales del 2021 cuando Sheinbaum siguió el ejemplo de Jalisco y emitió un precario decreto que cumpliría las mismas funciones que una ley de infancias trans. Sacó una ley de infancias trans piratita. Arriaga respondió desde Morena Mujeres oponiéndose al uso del lenguaje inclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se empezó a pelear con el ministro Saldívar. También encargó a Ulloa y a Yolotl redactar la Agenda Nacional de Morena Mujeres. Esto obtuvo el rechazo de muchos feministas y activistas de la diversidad dentro de Morena. Pero ya que el comité ejecutivo de Morena no se había reunido en años por la pandemia, Arriaga continuó su control de la secretaría sin rendir cuentas a nadie y sin que Citlali la quitara, con apoyo de grupos TERFs de otros partidos como el PBM, Colectivo Asterias, el PAN, Brujas del Mar y el PRD. Las tres tipas que quedan en el PRD. Duda, las TERFs de Morena son amigas de los panistas Herol. Eso es interesante, es algo que no pudimos expandir. Como qué tanto vínculo tienen entre todas estas. Depende. Dana Corres se lleva con muchas de estas, pero siempre se anda peleando por AMLO, porque Dana Corres es especialmente estúpida.
Renata Turrent es aún más pro AMLO, pero casi nunca se pelea con nadie, ¿no? O sea, nunca he visto a Renata Turrent peleándose con Brujas del Mar. Siempre han sido súper amenas. De hecho, una vez Renata Turrent nos aventó a Brujas del Mar cuando estábamos en una protesta del ZLN. Estábamos afuera del INPI y curiosamente ahí es cuando Renata Turrent empezó a compartir cosas atacándome. Entonces, sí es cierto, estaba sucediendo una protesta como de colectivos afines al EZ y de antes de que tomaran el INPI y la comunidad Tomí. Ajá, sí. Y exactamente esa hora empezó a hacer su hilo de... Esta es toda la información que tengo. Y ¿saben qué es un vínculo vital ahí? El Partido Verde, porque empezó cuando el Partido Verde era un como apéndice del PRI y acabó cuando el Partido Verde es parte de la Cuarta Transformación. Entonces, durante todo ese proceso, Colectivo Asteria fue como que es un colectivo que es enteramente formado por como las fundadoras estaban en la nómina del Verde, de Texcoco. Y son como chavas, como de entre 25 Ándale, y recién graduadas de universidad. Ajá, ahorita tienen como entre 25 y 35. En ese entonces algunas tenían como 21, 22. Entonces sí, el Verde les sirvió de puente entre las terfas morenistas y las terfas panistas. Yupi. No aman la Cuarta Transformación de izquierda, pero bueno, La Cuarta Transformación de izquierda. Regresamos a la ultraderecha entonces. La ultraderecha internacional tampoco se quedó atrás. En septiembre de 2021, el PAN causó controversia tras una reunión con Vox, el partido ultraderechista español. Aunque gran parte de los liderazgos panistas se deslindaron de esta alianza e incluso despidieron al asesor que organizó la reunión, que es Camacho, algunos elementos del PAN cambiaron notablemente su estrategia después de la reunión. El diputado Gabriel Cuadri, quien jamás había mencionado a la comunidad trans, comenzó a difundir discursos en contra, propaganda amarillista y agredir a las legisladoras trans Salma Levano y María Clemente García. La visita de Vox marcó un giro repentino del conservadurismo mexicano e inició la estrategia de guerra cultural contra la ideología de género al estilo republicano estadounidense. Desafortunadamente, lo que pudo ser un momento de unificación progresista contra este discurso violento fue un fracaso. Aunque algunos morenistas llamaron a sancionar a Cuadri por ataques transfóbicos, algunas personas de las 4T mostraron su apoyo a Cuadri, como Carla Mote, que me bloqueó también, no lo puedo enseñar. De Carla Mote está diciendo como de, es que es muy grave quitarle los derechos políticos a una persona. A ver, déjame ver si yo lo puedo ver. Sí, yo sí lo puedo ver. ¿Lo podéis leer? Sí, se los leo. Dice, a ver, entiendo que la sanción de la TPJF, ¿qué es eso? El tribunal del Senado. Sí, está muy largo. Bueno, esa cosa. La sanción de esa cosa. Cuadri correrá a cargo del órgano de control de la Cámara de Diputados. Además de que va a tener que disculparse y tomar cursos. Pero no se ha definido dicha sanción por lo que sus derechos políticos están vigentes. Así como un tuit súper... como estéril y formal y hablando en legaliz, pero bajita la mano diciendo como... Carla Mote siempre tuitea primero un tuit como, según el diccionario Oxford, y luego su tercer tuit es como de, actually estoy de acuerdo con Cuadri. Ajá, su tercer tuit es como de, bueno, sí, entonces que se muera. Sí. Y alguien le contesta, sabía que era demasiado bueno para ser verdad, que pierda sus derechos políticos, a tener que seguir manteniéndolo, sure. O sea, como de, chale, está mal que este tipo siga como con todos sus privilegios de ser político y bla. Y luego contesta Carla Mote, yo creo que quitarle a alguien sus derechos políticos es muy grave. Más allá del personaje deleznable que es Cuadri, habrá que pensar lo que esto implica para una democracia. Y en estos momentos Carla Mote estaba dirigiendo la agenda de Morena en mujeres. Sí, ella fue en el 2022. Manejaba la revista Regeneración, que es la revista oficial sobre feminismo de Morena. Ella manejaba eso. Y pues bueno, la gota que derramó el vaso fue vertida por Morena Benito Juárez, para sorpresa de nadie. Famosa por tener más influencers que candidatos viables, Morena Benito Juárez causó un escándalo en marzo de 2023 cuando Mercurio Cadena y Renata Turrent, ex candidata a diputada y ahora conductora de Capital 21, invitaron a su programa al líder de un grupo llamado Alianza LGB. El programa fue repudiado incluso por miembros de su partido y causó protestas fuera de las instalaciones de Capital 21 en la alcaldía Benito Juárez. Protestas como estas no pasan tan seguido en Benito Juárez, fue un día muy chido. Alianza LGB es el capítulo mexicano de la LGB Alliance, un grupo británico que busca expulsar a la gente trans de la comunidad LGBT y es considerado un grupo extremista en Irlanda.
no pudieron escoger peor grupo TERFo que jalarse. Uno de los pocos que está reconocido como extremista en algún país. O sea, Sí. Porque son... Sí. Alianza LGB es bien cagado porque hay muy poca gente LGB en esa alianza. Alguien filtró datos y son puros vatos hetero. Por supuesto. Pero en México son como 3 gays que son como twins que adoran a Lecona. Y un güey, Mauricio Dimeo, que tiene es como bisexual nefasto. Ajá. Que tiene vibes de que te ve en un bar y te va a invitar a jugar juegos de mesa. No. Y lo digo como alguien que juega juegos de mesa. Terrible. ¿No era de Filos? Dije otra cosa. Dije Filos, ¿no? No sé. No escuché, pero bueno. Bueno, sí es de Filos. También es de polacas, es que da clases, pero bueno. Ya. Sí, luego hay mucho como traslape entre dónde estudió alguien y dónde acaba dando clases. Sí. Y bueno, el costo político de la transformación interna de la 4T comenzó a ser evidente y tuvo varios efectos. La 4T perdió el grueso de su poder político. Capital 21 se disculpó por invitar a la alianza LGB y cuando por fin Morena renovó su comité ejecutivo, Arriaga fue reemplazar su puesto en Morena Mujeres y con ella se fue la influencia de la WDI. Cuadril fue sancionado e incluso abandonó el tema. En una conversación X dijo que no sacrificaría su carrera por un tema que no era su prioridad. Y esto es una de las cosas como que más ilustradoras de esto. Aquí se está peleando con Cristian Camacho, el güey que despidieron de... Sí, por convocar a Vox. Ajá, que ahorita es como de... El panista que despidieron por convocar a Vox en México. Que ahorita están sublevados. Entonces, ahorita es de los sublefachos. Y aquí Cuadri dice: no me voy a inmolar como un bonzo budista en plaza pública. Yo solo y en un tema que no es mi prioridad. Si nadie me acompaña, no vale la pena cancelar mi futuro político. Tengo mucho que dar por delante. Y esto es lo más sincero que he visto Gabriel Cuadri en la vida. Está diciendo básicamente: me dieron este tema por encargo, a mí me vale verga, yo no me importan los transos, yo quiero pelearme con AMLO. Yo pensé que me iban a apoyar y todos hicieron pendejos, ¿qué pedo? ¿Y por qué sí? Porque todo el pan se hizo pendejo. O sea, Sí. lo pusieron a hacer la guerra cultural y lo abandonaron. Porque se dieron cuenta que no jala votos en México. Porque en México, ¿quién tiene tiempo para estar pensando en eso? O sea, cuando piensan en gente, están pensando en Wendy. piensan en Wendy. Y vaya, no es que no haya como transfobia generalizada en el país y que no sea un lugar muy peligroso, porque lo es. Pero opera de una forma muy distinta. O sea, ese demográfico estadounidense de como señores con empresas pequeñas y medianas que tienen como dólares para aventar a lo que se les dé su gana y tienen como 3 botes para ir a un lago en el verano y no yates, botes, como lanchas pues, y que tienen como sus camionetotas y tienen como no sé su barba pelirroja y que tienen demasiado tiempo libre en sus manos y no saben con qué pelearse porque hasta cierto punto tienen como éxito capitalista, pero al mismo tiempo no son una población que nadie tome en cuenta dentro de Estados Unidos de forma más amplia. Tienen mucho tiempo libre en sus manos, tienen una ideología muy conservadora porque les ha funcionado el sistema más o menos y se agarran de ahí para hacer como QAnon y la base de votantes de Y además, Trump. no tienen nada que hacer porque sus hijos ya no les hablan. Porque en Año Nuevo se la pasan diciendo teorías de conspiración. Ajá, son como... Solo se juntan con gente en páginas de Facebook nefastas. Sí, se juntan en páginas de Facebook, están leyendo cosas de conspiración en redes sociales todo el día. O sea, de algún modo son una clase media en un entorno como... Más bien como una Un escala... tirano de pyme. Como una escala global, ajá. Son como pequeños empresarios que México francamente no tiene. Sí. O sea, o tiene personas viviendo al día como en el comercio informal que no son propiamente empresarios. Tienen a godines que también están batallando día a día, pero pues están trabajando para una empresa que les explota más de 8 horas al día. O tienes a Salinas Pliego. ¿Y No. quién está en medio? Entrepreneurs que tampoco les Hay como interesa. 5 personas en medio. O sea, no son una base de votantes a la que puedas apelar. No, y tu don, que es dueño de la tienda de la esquina, no le va a valer verga esto. Sí. Y ponen al gran varón en la salsa y todo el mundo. Sí, o sea, exacto. Sí, no, tenemos una relación distinta con la disidencia que no es necesariamente más sana, pero no es Ni tan, mejor, pero no funciona igual. no es tan obsesiva de una forma la gringa en la que todo es un escándalo moral, ¿no? Sí. Que
No hay Yo sí he tantos visto- cristianos. también. Somos católicos, no puritanos. Sí, Ajá, pero. justo creo que gran parte del resurgimiento de conspiranoias en Estados Unidos también se debe al evangelismo Claro. Sí, y tiene como lo mucho que ver con popular que ha eso. sido. Ajá. De tener una relación Y, personal con Dios y con la teoría, en lugar de tener como culpa católica. ajá, y en México pues sigue dominando el catolicismo, pero sí, al menos yo he percibido en algunos espacios que sí ha pegado más el cristianismo evangélico. Pues por Y algo, el Frente Nacional por la Familia fue de las primeras alianzas entre evangélicos y católicos, ¿no? O sea, Sí ha cuando ganado estaban algo de peleados fuerza. a muerte antes, literalmente. Sí ha ganado algo de fuerza. Sí, pero no es, ajá, no es tan no es prevalente. el gran público. No. Ajá. Ujú. Pero bueno, los evangélicos son los que están quemando libros de texto por tener cosas de identidad de género ahorita en Chiapas. Sí. Dice, a ver, voy a leer los comentarios antes de pasar a lo siguiente. Dice, lo diría de broma, pero no me sorprende que pasara. Después de ser LGB se volvieran LG y luego lo quitaran a la B por ser tibio indeciso. Eso es cosa de Sheila Jeffries. Creo Sí. que no hay suficientes LGs en la alianza LGB como para correr a los Bs. Se No. quedarían 3 fulanos y ya. Sí. Dice, lo de la guerra cultural es muy incompatible. Porque los mismos culeros que la promueven apoyan a Trump. Y escucho tanta gente que... Sí, también, ¿sabes qué? Es que tiene razón. En México tampoco pegaba eso porque creo que a los conservadores no les cae bien Trump. No, tampoco A tu puedes. señora de Polanco no le cae bien Trump. No, tampoco puedes hacer ese mismo como jueguito racista cínico. Porque igual. No está bien visto. Ajá, no, es que por un lado, no está bien visto por las personas que son como respetables y que todo lo quieren de buen gusto y como. De familia bien. Ajá, de familia bien. Y esas son las únicas personas blancas que realmente hay en México. En México no hay una base grande de personas blancas precarizadas a las que el racismo como súper cínico y como más vulgar les parezca agradable. En México el conservadurismo panista lo único que odia más que los indios es el racismo. Te van a decir naco, pero también les parece naco Trump. Ya, Hasta cierto exacto, punto, porque sí. tiene como esta estética de nuevo rico. Ujú. No, Sí. ajá, no Sí, es igual, Juan pues. dice, hablando con alguien que vive del otro lado, me enchila cómo usan la precariedad económica para explicar el racismo, homofobia, transfobia en los Estados Unidos, cuando la gran mayoría de los trumpistas son cagados, son gente de varo. Sí, exactamente. Sí. Son small business tyrants. Pregúntame son- cómo lo sé. Gente que tiene su car dealership. Sí, sí. Y eso no existe tanto en México, porque las car dealerships son todas conglomeradas de una sola empresa. Ujú. Y no hay esa clase media chistosita que hay en el Heartland gringo, ¿no? O sea, Sí. tal vez en el Bajío, y eso explica mucho. Dice David, aunque el tema de baños podría ser el tema cuña que meta el tema de la agenda pública, usando el famoso con los niños, no. Ya lo he intentado antes. Siento que el tema de baños no pega tanto como quieren en México. Cada vez que lo intentan falla. Este se ve spicy. Esta última vez. Pero ya lo han hecho antes. Siento que es que igual como el cristianismo le preocupa más ese tipo de cosas como a dónde vas al baño y a los O sea, católicos es es que- como... Sí. O sea, lo que voy es que. En México lo que pasa es que agreden a morras trans en los baños Ujú. públicos. Y estas morras trans justificadamente se molestan y frecuentemente convocan a protestas de algún tipo. Y luego estas protestas reciben atención mediática. Pero el discurso así como que salga casi en el vacío de como de "Ah, es que los baños y no sé como ay no el pánico trans. La morada, la cruzada La moral cruzada no se, moral. no se logra fraguar totalmente. sí no pero necesariamente igual aunque sí me está dando pendiente que incluso yo haciendo un esfuerzo por no meterme a Twitter me he estado enterando de esta última Cierto. como ¿Quién sabe? A lo mejor me... Esto como prueba oleada de ser- transfobia a raíz del incidente de la Cineteca, pero A lo mejor esto es una L para mí, pero yo he predicho que cada vez que intentan ser honestas no va a ningún lado. Pasó con los deportes femeniles, pasó varias veces, otras veces con los baños. Siento que no va a ir. No lograron hacerlo con las prisiones, que hubo hace ratito una violación de una morra trans violó a alguien en una prisión. Ujú. Hicieron un escandalazo y ya nadie está hablando de eso ahorita. Voy a decir lo siguiente. Creo que quizá el día a día llega a ser más riesgoso para personas trans en México solo por como
violencia patriarcal, punto, o sea, como el sabor de transfobia tradicional que todo el mundo se carga a menos que lo examine, pero como cruzada moral para impulsar políticos, para impulsar partidos, para respaldar elecciones, no suele ser tan exitoso. Yo siento que solo si lo juntan con los libros de texto. Por eso el stream anterior hablé mucho de eso, de que me preocupa que no solo sea como Lecuona titano de eso y Lili Telles, sino que sea pueblos originarios en Chiapas evangélicos. Sí, eso, ahí es donde se va a poner. Sí. Sí, no hemos llegado al punto en el que está en Estados Unidos, pero estamos empezando a ver cómo se está intentando colar por todos lados. Ya. Y pues justo así acaba el artículo. ¿Ibas a decir algo, Griffin? Dilo. Sí, es que también como que, al menos alrededor de los baños, creo que no tenemos una relación igual con la desnudez que los gringos. No. Quizá como ejemplo tonto, como los baños de vapor, que eran muy populares. Pues la gente se veía encuerada y no había como gasp. Y en Estados Unidos los gringos sí son como mucho más pudorosos en ese sentido, pues justo por puritanos. Y creo que y aquí no es raro encontrar baños como neutros. No. O sea, en el sentido de que todo el mundo entra. Ajá. Y nada más te comportas como de una manera quizá un poco más seria o distinta a la que se comportarían como espacios generalizados. Sí. Y muchas veces se resuelven. O sea, cuando yo he tenido problemas en los baños, yo jamás me he atrevido a entrar en un baño de mujeres, ¿no? Pero un baño de hombres, que es el que normalmente uso, sí he tenido como problemas de salta de aquí y no sé qué, pero es primero y al menos de mi lado siempre ha sido como del lado de los vatos como alguna especie de cortesía machista, como ustedes quieren, de señorita, se equivocó, gas. Oh, por Dios. Ajá, una damisela perdida. Ajá. Entonces y en el baño de mujeres supongo que la reacción es como mucho más violenta, sobre todo de vatos, que fue también el problema en Ítaca, que fue como un policía que llegó, no, se tiene que salir y no sé qué. No fue como la misma gente del baño. Sí. Entonces, así, o sea, verdaderamente nuestra relación en los baños es mucho. Por favor, además, la Cineteca, por favor. Los baños de la Cineteca son como el tercer espacio de cruising más grande de México, aparte de la Alameda y afuera de Bioética en la UNAM. O sea, ajá, y pues no sé, tenemos esa relación cultural, creo, muy distinta con ese género de cosas. Y pues, no sé, o sea, también los baños como públicos siguen siendo relativa novedad, ¿no? Sí, y es que esta otra cosa que yo iba a decir es como, si todos los bares y antros y restaurantes a los que has ido en tu vida tienen los baños segregados, eres increíblemente fresa en México. Sí. Increíblemente fresa. Si nunca has entrado a un baño que está todo mezclado y es de quien llegue y lo que haya, ¿en dónde vives? ¿En qué espacios te mueves? Hasta en la pinche taquería, ¿no? O sea, nada más hay un baño. Sí, hay un baño. Lavabo afuera. Ajá. Sí, ya estamos cerca de acabar el texto. Es ya advirtiendo qué va a pasar, ¿no? Esto es después de que Quadri dijo, ¿saben qué? Yo me voy a largar de aquí, ¿no? Sin embargo, otros políticos derechistas como América Rangel y Teresa Castel promueven leyes antitrans en todo el país con apoyo de la WDI. Quadri fracasó porque se aventó sin paracaídas. Esto es vital. Pocas personas en su partido lo respaldaron, no tenía trayectoria en el tema y no buscó aliarse con el Frente Nacional con la Familia ni con las TERFs. El evento de Lecuona y Castel de marzo de 2023 fue solo el comienzo. El 4 de mayo, Castel fue sancionada por esa que mencionó aquí Misha, por violencia política de género contra la diputada Lobano, y WDI convocó una meeting para defenderla. Si el PAN decide seguir el camino republicano y las TERF se suman, la situación de los derechos de personas trans y mujeres cisgénero podría estar en grave riesgo. Los mismos grupos que impulsaron la caída del dictamen de la Suprema Corte de Roe v. Wade, dictamen que fue esencial por décadas para proteger el derecho al aborto en Estados Unidos, han pasado leyes antitrans en todos los estados con apoyo de las TERFs, específicamente WDI. Y Wolf. El constante discurso transfóbico de políticos y medios de comunicación en Estados Unidos e Inglaterra ha disparado una ola de violencia nombrada como terrorismo estocástico. Morena ha sido un aliado inconsistente de la comunidad trans y su segmento transfóbico podría recobrar poder en el caos electoral que se avecina. Spoilers, recuperó poder. Sí, no tanto, pero sí. La mayoría de las
TERFs de la 4TERF estaban de algún modo apoyando a Sheinbaum y pues ya vimos que es la favorita. Ya, solo la única que comió caca fue Carol Arriaga, que era la más poderosa, así que qué bueno. Sí. Pero, franca, o sea, de todas las críticas que le tengo a Marcelo tenía a la gente trans. Sí. ¿No? Tenía a Samuel Levano, tenía a Gloria Davenport. Tenía el grueso de la gente que nos firmó cuando hicimos la protesta. Sí, de morenistas en contra de la transfobia dentro del mismo partido. Y bueno, eso es Morena, ¿no? Las figuras importantes del PRD mantienen alianzas con Unda y Olamendi. Es decir, las tres personas que quedan del PRD son TERFas, ¿no? Sí. Son la esposa de los chuchos. Todas las esposas de los chuchos son TERFas. Y pues bueno, Unda y Olamendi siguen ahí en el PAN-PRD. El PRI y otros partidos son ambivalentes e imprescindibles. Aquí voy a hacer una acotación. El PRI es ambivalente en algunos lados, en otros lados no. En la CDMX es ambivalente porque tiene esta Diana Sánchez Barrios, nuestra mafiosa trans. Pero en Estado de México no tanto. Por ejemplo, en Toluca están las TERFas más violentas, que son las satánicas o también se llaman las indómitas, bla, bla, bla. Esos grupitos... horribles. Sí, los grupos de choque que llegan como bloque negro a algunas marchas feministas frecuentemente son de Toluca y esas chavas en particular también tienen contacto con chavos también neonazis, sí. Como de su rodada, o sea, de su misma edad más o menos. Los mencionamos en el stream anterior. Ajá, o sea, como los tipos, sí, exacto, lo que mencionamos en el stream anterior, de los tipos que son como el público para el que se hacen los conciertos neonazis, son amigos de las TERFas de Toluca, que frecuentemente son las que llegan encapuchadas a muchas marchas. Porque son grupos porriles de formación, ¿no? El grupo de sí. porros TERFas de Toluca conocía a este neonazi porque juntos estuvieron en grupos de pentatlones militarizados, que son pues como los scouts y cosas así, grupos donde te enseñan a marchar y a saludar a la bandera bien y a hacer nudos. Hacer nudos y a hacer lagartijas. Ya, y a ignorar que el jefe águila está violando a todo mundo. Entonces ya, eso es el PRI. Y bueno, eso es como un resumen de cómo están los partidos ahorita. Ahorita vamos a ver cómo cambió cuando acabemos esto. Para la población trans es vital que como país no acabemos en la situación de Estados Unidos, en una crisis de seguridad y violencia generalizada como vive México. Un clima político de hostilidad transfóbica similar al que vive nuestro vecino podría tener consecuencias fatales para los derechos ganados de las mujeres y las personas trans. Y pues bueno, ese fue el artículo. Vamos a seguir como un poquito como updates y como al final de película de los 90s. ¿Y ahora dónde está? Vamos a ir primero a las reacciones. Esta es mi favorita. ¿Por qué? Aquí Lecona le pide derecho de réplica a Nicolás Medina Mora, que fue quien nos invitó a escribir. Y le contesta su aliada, dice... Alejandra Yáñez Rubio le dice: lo espero con ansias. Su documentado generalmente no son notas de portales afines a su ideología. No hay metaanálisis ni estadísticas fiables. ¿Pero quién es Alejandra Yáñez Rubio? Pues bueno, tiene razón, no tenemos datos duros de que Lecona tiene alianzas con la ultraderecha. Bueno, ¿tú qué opinas, Alejandra Yáñez Rubio? Vocera del Frente Nacional por la Familia. ¿O qué opinas tú, Alejandra Yáñez Rubio? Integrante del colectivo Más Vida, Más Familia, que organiza marchas en Veracruz antiaborto. O es parte de este grupo donde estaba Dabdub. Con participación, perdón, se me fue. Con participación. Entonces sí, Alejandra Yáñez Rubio es un ejemplo también muy, muy chistoso de cómo todos estos grupos son el mismo. Son solamente, la gente se cambia el sombrero y ya. Es como cuando le pides: ¿puedo hablar con el manager? Y dice: oh sí, un segundo. Y sale: hola, soy el manager. Sí, y Alejandra Yáñez Rubio ya era amiga de Lecona de hace rato, ¿no? O sea, se hablan de Ale y Laura. O sea, no es señorita Lecona y señorita Yáñez, ¿no? O sea, son amigas. Sí. Y pues de hace rato. ¿Qué pasó? Me encanta como lo caricaturesco de... esta gente no tiene fuentes para decir que somos amigos, ¿verdad, amiga? Sí. ¿Cómo? No tienen ningún documento, ni siquiera estuvieron en tu cumpleaños, que estuvo muy bonito, por cierto. Espero que te haya gustado tu regalo. O sea, te quedó muy bueno el pastel, por cierto. God damn. Sí, no. Y bueno, otra reacción fue de KW. Bueno, aquí tuvimos tu One Punch, porque Keith es de... Sí. De...
Asteria. De Asteria, ajá, Colectivo Asteria, que básicamente es como un frente del Partido Verde, pero ajá. Y pues bueno, Cataluña no ha respondido, pero es porque está muy ocupado atacando al GIRE. Que el GIRE es la organización de pro-aborto más grande de México, yo diría, ¿no? El GIRE es de los grupos más respetados de aborto, digamos. Sí. Y se nota mucho que les vale verga el aborto a las TERFas, porque desde que pasó que la Corte despenalizó, aunque sea parcialmente, el aborto, no han callado de que el GIRE es lo peor. Y sacan las viejas confiables. El GIRE es lo peor porque apoya el trabajo sexual, el GIRE es lo peor porque apoya la gestación subrogada, el GIRE es lo peor porque apoya a la gente trans. Oigan, pero ¿no se supone que estamos hablando de aborto? No puede ser lo peor si... A ver, ¿por qué le perdonan a la ultraderecha ser antiaborto porque estaban de acuerdo con ellos en ser antiderechos trans, pero no le perdonan al GIRE ser proaborto, pero apoyar otras cosas? Ya, eso es lo que muestra dónde están realmente apuntando. Sí, cuál es realmente su ideología, dónde están sus prioridades. No les importa oponerse al aborto si significa también oponerse a derechos trans. Y no les importa soltar el aborto si implica conseguir fondos para seguir haciendo lo mismo. O sea, y para gente como Lecuona no es un bug, es un feature. Sí. Yo sinceramente creo que Lecuona es antiaborto de puro gusto. Sí, varias veces que Lecuona se ha visto forzada a hablar de aborto o a hablar de derechos reproductivos, casi lo presenta como un mal necesario. Ya. O como... Bueno, como si fuera ir a votar. Sí, ¿no? como de, bueno, pues es algo que tienes que hacer cuando eres feminista, pero Como, pues está feito, ¿no? Te aprietas la nariz, aguantas la respiración. Sí. En realidad, estas señoras solo son conservadoras. Y creo que para cerrar antes de... Que quieren mayores beneficios propios. Para cerrar antes de ir a comentarios, como voy a cortar unas cosas porque ya llevo mucho tiempo, pero les quiero enseñar un video de... Creo que como mucha gente por fin averiguó quién era Teresa Ulloa, y fue en un debate sobre embarazo subrogado con una joven feminista. Que sí, ilustra perfecto cómo es esta tipa, que la tienen de vaca sagrada a mucha gente, porque de nuevo manejan prensa CIMAC, que es esta prensa que habla mucho de desaparecidas y de feminicidios, entonces mucha gente la tiene de vaca sagrada, pero quiero que vean cómo es en la vida real. ¿Cuál es el concepto exacto de maternidad subrogada? Bueno, un concepto creo que súper aterrizado es que la gestación subrogada o subrogación es una práctica de reproducción alterna que se forma parte de las tecnologías de reproducción humana asistida. No es una tecnología, perdóname, es una práctica, no es tecnología. Forma parte de las tecnologías de reproducción humana asistida. Porque no corrige la incapacidad para gestar de quien no puede gestar. O sea, incapacidad. Eso es un enfoque bastante capacitista. Bueno, que no puede gestar. Ahí yo... Oh, se me trabó el mío. Ah, no, ahí acabó. ¿Cuál es el concepto? Sí, ahí acaba. La forma en la que interrumpe con la forma más prepotente posible fue la primera vez que mucha gente vio a Teresa Ulloa hablando. Y no dice nada que aporte a la conversación. Se pone como... técnicamente. Sí, como miembro de directivo de la RAE, como de, no, de hecho, no podemos decir CD, tiene que ser CD-ROM. En el sentido estricto de la palabra, como shut the fuck up. ¿Qué estás diciendo? Y en la que además no tiene tanto sentido, o sea, la tecnología es como casi absolutamente todo lo que tenemos, o sea, no es como si no es correctivo, no es tecnología, what the fuck. Ajá, la rueda no es tecnología Está porque tan no te deep permite... en su debate pitero que no puede explicar. La rueda no es tecnología porque no te permite a ti que te instalen un motor. ¿Cierto? Sí, nuestra incapacidad de rodar. Incapacidad de rodar sería buen nombre de película como de pandilleros de los 90. Pero, ok. El siguiente video. Y dice un camarón: alguien que siente crecer un bebé dentro de sí no se va a sentir ligada con él. Chale, qué peligroso este argumento. Está hablando de gestación subrogada, pero es lo mismo que argumentan los antiderechos sobre el aborto. Qué cosas tan curiosas. Okay, siguiente video. Sí. Es esencializar el instinto materno y... ¿Cómo le va a entregar su feto ingeniero a otra persona? ¿Cómo le va a entregar su feto ingeniero a otra persona? Sí, ok, continuamos. 1, 2, 3. Creo que para ampliar la perspectiva de por qué la regulación es necesaria,
es necesaria desde un enfoque centrado en garantizar los derechos de las mujeres y personas gestantes, yo siempre me remito al caso de Sudáfrica. En 2005 se emitió un acto que protege los derechos de las infancias y hay un capítulo específico dedicado para la gestación subrogada. ¿Y qué ocurre cuando se regula de forma consciente, con un enfoque garantista de derechos humanos? Que en el caso de Sudáfrica se garantiza que la mujer o persona gestante que subroga pueda revocar el contrato hasta 60 días después de haber parido. ¿Pasado? Implica que esa persona es la sujeta central de los derechos, y entonces la Corte da un seguimiento activo a cómo se lleva el proceso, además de que se generan condiciones para que no haya tráfico de infancia. Discúlpame, pero aquí no es Sudáfrica, es México, y estás hablando de una cosa que... Enfoque comparado, claro, es necesario. Aquí no es Sudáfrica, estoy hablando de leyes, señora. Puedo leer más de una cosa a la Pero vez. es el mismo argumento que usan con el trabajo sexual. Cuando les dices que el enfoque que funciona es el de Nueva Zelanda, porque allá las leyes que se redactaron en torno al comercio sexual se hicieron de la mano con trabajadoras sexuales para asegurar que puedan garantizar sus derechos, al menos en papel, y que puedan ser una herramienta para ellas para defenderse y protegerse, y al mismo tiempo que sí sean una herramienta efectiva para combatir la trata. Cuando le planteas esto a las RADFEM se dicen, no, pero es que esto es México. Pero hay que usar el modelo de Dinamarca. Es que aquí hay mucha corrupción, y luego te dicen, igual como otro país que tiene mucho más dinero, que tiene mucho más recursos y que no tiene tantos índices de corrupción. Y es como, bueno, entonces tu propuesta sí funciona, pero la mía no. Y según tu argumento, la tuya tampoco debería funcionar. ¿Qué está pasando aquí? Es el famoso país del sur global, Suecia. Exacto. Y luego el siguiente. Y también usan el sí. mismo género de argumento. O sea, se la pasan diciendo como, no, es que vean esta persona trans horrible en Inglaterra. Ya, sí. No te puedo decir lo mismo que me Kill estás all turf, y es diciendo, como la misma foto de la misma gringa de hace 7 años. Sí. Ajá. Tienen como fotos de una marcha en específico donde había una morra trans tantito alta con una playera tantito spicy. Ya. Y la reciclan cada año. Hay que regular, eso es cierto. ¿Qué pasa cuando se regula mal? No hay registros estadísticos que nos digan de cómo se desplazan los mercados, porque sí, claro que hay un desplazamiento de mercados del norte a sur global, norte global entiendas Estados Unidos, Canadá, Europa, al sur global. Es una práctica que ocurre, que se tiene que regular, porque esto que nos menciona Teresa, de que hay casos de mujeres que son vulneradas en sus derechos humanos, ocurre. ¿Por qué ocurre? Porque no hay ninguna instancia de gobierno que lo contemple, porque no hay leyes que lo regulen, porque el hecho es que eso ocurre. Y por lo tanto hay que regularlo. Pero el Código y regularlo Civil es una... Federal y el local establecen con toda claridad que la madre es la que da luz. Ahí ¿Y eso? no se mete ¿Eso qué, güey? La gestación de la maternidad. ¿Quién puso el esperma? ¿Quién puso el óvulo? Y ahí se está violando, porque quien tiene que ir a registrar a la criatura es la persona. ¡La criatura! La criatura. Eso es lo que pasa con el Cara. La criatura. Lo que hacen es La criatura. obligarla a que renuncie a... la validez de su contrato. Hay algo bien chistoso. Hasta los entrevistadores están como de, ¿qué? Y la cara de la fue como, de Julieta fue como, no puedo creer que esto es nuestro argumento, creí que ibas a estar mejor que esto. Pero si se fijan, cuando está hablando Julieta, en algún punto Teresa solo se le queda viendo y la superbarre. Le hace como de viendo por dónde puede. Si la madre es la que da a luz, ¿qué pasa con las parejas lesbianas, Teresa? ¿Qué pasa con las parejas? Te vale verga. No muy feminista radical de tu parte eso. Es que habló muy como abogada. O sea, creo que habló del Código Civil, ¿no? Sí. Probablemente sí. El Código Sí, Civil sí. dice que tal. Que Pues es como, al menos es mucho bifmeo con abogadas, que es como, les pides la opinión de algo, o sea, por ejemplo, como algo tan como tontísimo de que plot de Yakuza 3 de, ¿quién es el padre? ¿El que cría o el que... O el que engendra. Ajá. O el que engendró. The ¿no? father who Es stepped como, up. Ajá, y pues la respuesta ñoña es como, pues el que me crió y no sé qué. Que es como Sí. la obvia y la decente, pero pues
la ley no es así, pero no te estoy preguntando de la ley, te estoy preguntando de otra cosa. Ajá, Y también, además, en la ley, pero sí. y además le está dando la razón. Sí. Porque es el problema del embarazo subrogado, que no está regulado, que las leyes no lo contemplan, que las leyes se quedan en esa definición estricta de la madre es la que pare. Y porque en las leyes tampoco, cuando en el Código Civil habla de infancias subrogadas, lo hacen 2 artículos y por eso están todos los pedos. Le está dando literalmente la razón con ¿Y sabes en qué otra cosa da la razón? A ver, estúpido. ¿Quieres saber por qué no sirve la madre es la que da luz? ¿Sabes qué palabra podría quedar ahí? Muy bien. La persona gestante. Así es. Persona gestante no fue usada principalmente para hablar de personas envi o vatos trans. No, empezó para definir quién fue la persona que dio a luz en una pareja lesbiana. Las personas que trajeron persona gestante a los códigos mexicanos fueron abogadas lesbianas. Para no decir la madre, porque si estás diciendo la madre o queda ambiguo sobre a cuál de las dos personas te refieres que están creando a este niño y que están como en su acta de nacimiento, o estás implicando que la persona que parió es la única que tiene como derechos de patria potestad. O simplemente para decidir quién tiene el apellido primero. Ándale. Eso ya... Sí, pero... Sí, o sea, pero, sí, pero es como... es como... Teresa lleva peleándose con la gente que estaba en ese proceso de hace 10 años. Sí, o sea, lo que vemos es que no es que sea como un debate vigente, sino que muestra lo estéril, anticuado, rancio y conservador de la línea de pensamiento de esta señora que sigue utilizando estos términos. Términos legales que también ya están anticuados y que de todos modos están mal. O sea, bueno, no es que estén mal, pero en general la afiliación muchas veces se determina por la gente que está casada. O sea, si estás casado o como en concubinato y así, los hijos que salgan, así literal los hijos que salgan se presumen que son de la pareja. Los hijos pues no se pregunte, es que eso es ¿ves? Somos católicos, no somos cristianos. Aquí los hijos que salgan, no preguntamos. No todo el mundo sabe cómo son los señores, pero bueno. Iván, el último que quiero poner es porque para no estar, cómo son los señores. Para no ver toda la entrevista, el último es en el que más abajo en el hilo, donde dice primer acto, y es donde se le sale lo terfa. Completamente de gratis, nada más como que ve que se ve medio fruity la tipa con la que está hablando. Ajá. Y decide sacar su discurso de odio porque, pues, ¿por qué no? Es real en México. Y también que está... el homicidio y el feminicidio. Sí, no, pero esa lo reglamentamos primero. No, se está... Sí, son cosas completamente distintas. De agencia corporal y autonomía corporal. Sí, uno tiene que ver con la autonomía y la decisión. O sea, agencia corporal tiene una mujer pobre, una mujer que está hay una, o sea, por eso hay una discusión interseccional. Sí, hay una o sea, yo no sé, una sola mujer rica, ¿no? De clase acomodada, con estudios que se vuelva... Por eso estamos hablando de un enfoque interseccional que contempla categorías de opresión como desde el feminismo racialización, o desde lo clase. Porque ahí ya metimos un problema muy grande. Ese claro, también el enfoque feminista es necesario. Pero por ejemplo se da ese caso. Creo que Julieta intentando procesar que acaba de ser hate cremeada, como de... Nunca había escuchado en español alguien decir queer como slur. ¿No? O sea, Teresa dijo queer como si fuera gringa. ¿No? Como damn queers. Como holy shit. Casi dijo como de un enfoque feminista o de los gays. Y de ahí en adelante en la entrevista se desquicia. Empieza a decir no soy blanca ni cis. Ok. Luego se pone a culpar a Judith Butler con todo y que Judith Butler nunca habló de embarazo subrogado. Y nadie la mencionó. Nadie la mencionó. Nada más vio a una persona que leyó como mujer, tenía el pelo cortito y le escuchó jotadas. Y dijo, Judith Butler tiene la culpa de todo esto. Esta es Teresa Ulloa. Alguien que, aunque no esté en temas de cosas trans, te lo va a sacar porque fundamentalmente es una señora conservadora. Es una señora que se dice de izquierda porque participó en el movimiento urbano popular en los 90s, más que nada rompiendo sindicatos, pero eso no te van a decir. Y pues de ahí se juntó con Batres y con Encinas, y por eso sigue teniendo clout con Morena. Está con los panchos chafas, y pues por eso lo invitan a RT, ¿no? Que aparentemente en México RT invita a izquierdistas, porque
No, supongo que no saben googlear Rusia. Entonces sí, esto es Teresa Ulloa, la persona que más queremos. Si les queremos que les grabe el nombre de una persona en nuestro artículo, no es Jean María, que es muy cagada, no es Lecuona, que es la más como malvada de todas ellas, es esta persona, Teresa Ulloa. Teresa Ulloa es la que más ha logrado como escapar el ojo público Sí. en el imaginario de las personas trans cuando pensamos en quiénes se oponen a nuestros derechos. Porque no es tuitera que acaba recetando ivermectina como Lecuona. No es Jean María que llega a todos lados con penacho y una pluma en la cabeza. Bueno, o sea, como, ajá, sí. No, es una señora que llega y dice. Sí. No es No es América. América. Ajá, no es América Rangel, que dio declaraciones súper transfóbicas en el Senado. O sea, es una señora que fundamentalmente está trabajando, pues, en oficinas, donde no necesariamente tiene que ser vocera de nada, pero tiene mucho poder como directora de CapW en Latinoamérica. Y pues sí, Sí, rápido. En los eventos institucionales donde nos ha preocupado la presencia de Lecuona, siempre está esta señora también. en la marcha TEF que hicieron en marzo, que fue después del 8M, creo que fue el 11 o el 12, hicieron una marcha. Quien entregó el comunicado a funcionarios públicos fue Ulloa. ¿Ah, en serio? Sí. Y ese comunicado se notaba que era como escrito entre Lecuona, Ulloa y Jean María. Más que nada porque se inventaba 1000 palabras como le encanta a Jean María. Porque era muy conservador como le gusta a Lecuona y a Ulloa. Y porque se la pasaba hablando de los derechos de las mujeres. Entonces sí, ella es quien fue y le entregó el papelito para que le dieran el sello de recibido. Entonces es una persona que merece más escrutinio. Porque es más influyente que Lecuona. Tiene más clout que Lecuona con feministas. Y pues conoce más. No sé si tiene más clout, solo, o sea, con las feministas, sino más bien como en espacios institucionales y gubernamentales. O sea, más... También de Calderón. Sí, más de hablar con legisladores, más de proponer un foro en el Congreso en contra de no sé qué. Con Morena tiene mucho más vínculos que Lecuona. Y eso es peligroso porque sí se lleva como un fragmento de Sheinbaum. De nuevo, va a Tres Encinas. Pues de hecho, esta señora Teresa se postuló para dirigir La CNDH. la El de atención a víctimas de la Ajá, la CNDH. atención a víctimas. El centro de atención a víctimas y pues la batearon. Qué curioso que después de que la batearon no hubo protestas feministas afuera del CNDH, ¿no? Ah, sí, literal fue por eso. Eso sí es un tinfoil, yo no tengo nada que lo demuestre. Bueno, pero sí, no tenemos evidencia, pero casualmente la organización, se postula, la rechazan y luego protestan afuera de las terfas. Sí, la organización que la postuló fue de las primeras en... No en poner el paro afuera, sino justo cuando hubo ese roce raro entre si estamos poniéndonos afuera con nuestras carpas o vamos a hacer una ocupa. Todo ese rollo sí tuvo presencia el mero principio, Ulloa. Y después se rajó. En la Ocupa Cuba estamos hablando. Sí, o sea, antes de que fuera la Ocupa Cuba, cuando solo eran como... Yo siento que eso empezó siendo para ejercer presión porque no metieron a Ulloa y luego se le salió de las manos. Sí, es Esa lo es mi que sospecha. sospechamos, pero bueno, son sospechas. Ahora, ahí sí no tenemos... En 5 años vamos a poder publicar un artículo de Ahí eso sí no cuando tenemos tengamos los toda la links, razón. pero ajá. No hay leaks de Wikileaks sobre eso, pero toco madera. Y bueno, Es abogada. O sea, Sí. like, sabe hablar a las instituciones. Porque Laura es filósofa. Sí, Entonces y te puede decir traductora. como te va a decir, pues la gente atrás es horrible y misógina y bla bla. Ok, ¿qué hacemos? Pues una ley, ¿no? O sea, Pues y algo. ya Teresa ya te llega con un proyecto de ley. Sí, Teresa O al menos sí. con un punto, como un objetivo muy claro para el Estado de cómo discriminar. Ujú. pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué la batearon de la CNH? A Encinas se le vio muy hambrienta. Porque lo primero que sugirió, ¿tú qué cambiarías? Voy a hacer más fácil que se bajen recursos para los abogados. De plano sí. lo dijo. Bajar recursos. Sí. Porque Teresa Ulloa vive. En algún punto del internet está su entrevista en formato de video. Sí, es público porque pues, es una entrevista para ser servidor público. Entonces está ahí. Ajá, toda la información tiene que ser pública. También está su currículum, por cierto. Y de ahí encontramos como varias cosas de que estuvo trabajando en como
concepto de la guerra contra las drogas en los 90. Destruyendo sembradíos de marihuana en Chiapas, curiosamente cerca del ZLN, pero no hagas preguntas sobre eso. Pero justo. No le gusta la marihuana. Y la cosa que le dice Encinas es: mira, mi organización vive de representar a víctimas de feminicidio. Sí. Entonces voy a hacer más fácil para los abogados bajar recursos para cuando representar a las víctimas. Que ya han acusado a grupos como el de Teresa, y según yo también el de Teresa, de pues sacarse un buen tajo y dejar a las víctimas ser ligeramente mano larga con esos recursos. Ajá. Entonces, y Encinas la cara que pone Encinas cuando dice eso es como de: eres de esas. Uh-huh. Y cuando Encinas dice eres de esas, cuando el gobierno te está diciendo no gracias, sabes que está de la verga. No, porque fue cínica diciendo: mi prioridad es bajar recursos. No es como que el gobierno no sea un nido de ratas. No, la acusamos de bajar recursos y solo tenemos que poner una entrevista ya diciendo: hola, soy Teresa y me encanta bajar recursos. Hola, soy Teresa y mi objetivo para entrar al gobierno es bajar recursos. Entonces, si se queja de que la acusamos de falsos, y como básicamente, si viene a ayudarla a su mejor amiga de toda la infancia de Frente Nacional por la Familia, como Lecona, es que este tipo, cada vez que se defienden, muestran que teníamos toda la razón. Y no de una forma metafórica, literal, solamente nos dan más datos. Y bueno, el pasajero dice: ¿ya vieron tanto los troles de bienestar como el desquice? Sí, esas de las cosas que cortamos, todo lo de Aldo y quejándose y compartiendo denuncias falsas y más. Estuvimos a punto de darle atención, pero fue como... Sí, es cagado que haya llegado... Qué curioso que llegaron después de las TERFs, ¿no? Ajá. Es como que Leguana se quejó y llegó el príncipe del tweet y Aldo Hinojosa. Ay, hola, lenteja, ¿cómo estás? Es como, se quejan las feministas y luego llegan los vatos cis conservadores. Ahí se desenfocó porque me atacó lenteja. ¿Cómo estás, Lenteja? Nada sospechoso. Dice lenteja que ya quiere, ya se hartó de estar aquí. Entonces creo que ya vamos a ir cerrando. Y pues bueno, ya nos vamos a despedir porque ya demanda que acabe el episodio esta criatura de aquí. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo estas semanas? Va a haber stream de videojuegos el miércoles, como siempre. Y vamos a grabar podcast esta semana, esperamos. Entonces probablemente va a salir durante el siguiente fin de semana. Esperen discusiones sobre, ya cerrando por fin el tema de las corcholatas. Vamos a entrevistar si puedo voy a entrevistar a Lev Velázquez, el profesor de la CENTE, que leímos un artículo de él cuando discutimos los libros de texto gratuitos. Uh-huh. Y pues bueno, va a estar chido, espérenlo pronto. Y mientras tanto en YouTube va a salir el video, la versión editada de este video lo más pronto posible. Muchas gracias por venir, espero que les haya gustado el artículo. Espero que podamos escribir más artículos así a futuro. Y si volvemos a sacarlos, vamos a volver a tener discusiones como estas de Q&As y pláticas de qué faltó, qué sobró y así. Muchas gracias por venir y buenas noches, hasta luego. Bye. Bye.